Primero que nada, darle gracias a todos. Por ahí veo a varios conectados, a Alberto, a Salvador, a Guillermo, a Suriel, a Flor, a Roberto, a Luis, Antonio, a Aarón, a Zaide, a Eduardo Mayorga de Lagunízate. Él ha sido un invitado de este podcast. A Alfredo, a María Fernanda, a Dulce y pues, cómo no, a Angie. Bueno, quisiera empezar este webinar, como le llaman ahora, de por qué un podcast. ¿Por qué yo decidí hacer un podcast y por qué el día de hoy estoy aquí invitándolos a todos a que creen su propio podcast? Bueno, primero que nada me gustaría empezar con quién soy, ¿no? ¿A qué me dedico? ¿Por qué voy a escuchar a Miguel durante 45 minutos, una hora, no sé? ¿Y por qué debería de hacerle caso, ¿no? Bueno, yo soy una persona que le gusta el retail. El retail son el comercio. Tenemos mi familia, mi familia y aparte mi hermano y yo tenemos una empresa en donde estamos en el comercio aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Nos encanta a los dos el e-commerce y por ahí fue el porqué del podcast, ¿no? Poco a poco les voy a ir desenrollando todo el contenido para que entiendan por qué el retail, el e-commerce y el podcast se engloban. Bueno, pues soy podcastero, se les llama así ahora a la gente que hace contenido por medio de audio. Me han invitado a ser tutor para algunas instituciones como el TEC de Monterrey, en donde los chavillos entran, platican sus emprendimientos y uno va de mentor. También he participado como tutor en empresas ya un poquito más grande, con amigos. Participo en una cámara de comercio, que es Canacintra. Decidí entrar a este tipo de cámaras que no tienen partido político, que son simplemente para jóvenes, para estar al pendiente de qué está emprendiendo la ciudad, de qué manera podríamos cambiar la situación en Torreón o en otras ciudades, ¿no? Me gusta el ciclismo, ahí le puse mountain bike, me encanta. Creo que es una moda a la que ahorita estoy muy apegado. Me gusta la tecnología, o sea, me gusta hablar de ella, me gusta bastante empresas como la de Jeff Bezos, que es Amazon, me encanta Elon Musk, me encantan bastantes jugadores del sistema como ellos y creo que es importante estar al pendiente, ¿no? El crecimiento personal, claro que me gusta, mucho del podcast fue por esta parte del crecimiento personal y me han invitado a dar conferencias. No me considero un conferencista, pero me han invitado, entonces es chido poder agregarlo aquí al currículum. Bueno, la neta, todo esto que he hecho no es porque yo sea un chingón o porque yo sea una persona sumamente estudiada. Básicamente, me considero una persona que constantemente, cuando trae algo en la cabeza, lucha por ella. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que yo quería tener un podcast por el hecho de que sabía que era tendencia y que sabía que se iba a poner de moda. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues me puse a investigar, ¿no? ¿Qué es un podcast? ¿Por qué nadie en mi ciudad lo tiene? Entonces, descubrí que el podcast significa Play on Demand, cast. Viene del iPod. En su momento, Apple era el único que tenía podcast. No sé si recuerden por ahí los Tiestos Club Life, hace mucho tiempo, como en el 2008, 2009. Y básicamente el podcast existe desde hace 10 años o más. Y es bien raro como si ya llevaba muchísimo tiempo, porque apenas ahorita empezó a tener un boom todo esto del podcast. Entonces, primero les voy a explicar qué es el podcast, cómo hacerlo, qué hay que pagar, qué hay que comprar, porque todo el mundo me pregunta, es que yo quiero hacer un podcast, pero no tengo idea de por dónde empezar. Pues aquí les voy a dejar una guía y aparte también les voy a platicar una serie de datos súper importantes que deberían de anotar. Entonces, bueno, la primera diferencia, ¿no? ¿Qué es un podcast? ¿Qué es el radio? Y yo tuve que poner estas palabras clave para explicarles un poquito de qué diferencias tenemos en un podcast y en un radio. El podcast lo puedes escuchar en tu tiempo. Básicamente, tú puedes escoger la hora y el momento en el que quieres escuchar tu podcast. El radio no, básicamente el radio es picarle a tu estación y esperar el programa ese día. Y si se te pasa, pues ya perdiste hasta el siguiente. No hay manera no hay como una base de datos
o al menos el 90% del radio no tiene una base de datos en donde tú puedas regresar a ese episodio que ya pasó, ¿no? Cosa que en el podcast sí. Entonces, la calidad muy probablemente estés muy amarrado a la calidad de la antena que tengas en tu coche, en tu casa, en la tele, en la plataforma que estés. Y en el podcast, pues siempre vas a tener la misma calidad con la que se grabó. Los temas, es súper importante esta parte y a mí es lo que más me gusta. En un podcast tú puedes escoger básicamente qué escuchar. Entonces, tú puedes buscar en Spotify o en la plataforma que uses el tema que necesites y lo vas a encontrar. Y en el radio, pues básicamente estás escuchando lo que los conductores van a decir. Hay muchísimos ads en el radio y creo que a las nuevas generaciones nos está fastidiando un poco esto, ¿no? De que realmente dura 45 minutos el programa y son 20 de puros anuncios, ¿no? Entonces, todo esto son oportunidades para el podcast, todo esto son oportunidades para empezar a crear contenido. Las personas no tienen que ser una persona sumamente estudiada para estar detrás del micrófono, como ya vieron. Las plataformas que puedes usar son muchas. Anteriormente nada más existía Apple Podcast y ahorita ya hay muchísimas plataformas. Unas tienen costo, unas no tienen. Hay unas plataformas que son de contenido exclusivo para algunas comunidades. Los lugares, pues eso también está padre porque ahorita en esta época el internet es algo esencial. Creo que en todos los lugares existe un Wi-Fi, existen datos y más para el mercado y segmento que va esta plataforma, ¿no? Que es Spotify. Aquí puedes tener lo mismo de siempre, ¿no? Pausar el episodio, regresarlo, etcétera. Yo le puse en esta parte falsedad. ¿Por qué le puse falsedad? Porque muy probablemente en el radio está amarrado a las leyes en donde se grabó. Entonces, tú muchas veces no puedes hablar como quieres hablar, tienes que adecuarte a una serie de legalidad en la que estás. Y el podcast te permite realmente hacer tú. O sea, que si quieres hablar de lo que quieres hablar, puedes hacerlo sin ningún problema de legalidad. Siempre y cuando en tu podcast especifiques que es explícito o que es normal o que es para niños o que es de emprendimiento o que es de finanzas o que sea como sea, ¿no? El podcast lo puedes hacer en vivo o puedes hacerlo igual de que grabarlo. El radio siempre es en vivo. Los copyrights es el único punto a favor que le doy al radio. El copyright es la licencia que tú tienes para poder utilizar algún producto en tu contenido. En el radio, pues tienes las canciones y a las canciones les gusta y les conviene y las disqueras les conviene que utilices sus canciones para que tú puedas meterlo a tu programa, usarlo para amenizar. Y en un podcast no puedes hacer eso, porque en podcast estás violando el copyright de las canciones y te pueden cancelar el podcast. Entonces, es el único punto a favor. Bueno, después de ver las diferencias, que creo que quedó muy claro, que no son tan importantes, pero sí quería que distinguieran por qué, o sea, por qué, qué raro, o sea, básicamente es un radio. Pues sí, es un radio, pero tiene muchas cositas que lo hacen mejor. Bueno, quiero hablar del hosting. No sé si se han preguntado de dónde vengan los podcasts, dónde se almacenan, cuál es esta nube, o sea, ¿cómo la gente le paga a Spotify para aparecer en Spotify? ¿O cómo le hace la gente para crear un podcast y que salgan estas plataformas famosas, ¿no? Bueno, un hosting es una nube. Como aquí les puse la imagencita, es una nube en donde tú subes tu contenido y esta nube se dedica específicamente a almacenar y a distribuir el contenido. Ahorita tengo una foto más gráfica para que lo puedan dimensionar. Entonces, ¿qué es? Es la nube. Lo necesito, todos necesitamos un hosting a fuerzas. ¿Por qué? Porque sin esta nube, sin esta plataforma, imagínense el trabajo que sería estar subiendo todos los episodios a todas las plataformas. O sea, sería un trabajo interminable, número uno. Dos, sería imposible medir los escuchas. Sería imposible tener así como un verdadero
una cuenta verdadera de todas las personas que están escuchando nuestro canal y nuestro contenido. Cuesta, claro, nada en esta vida es gratis. Hay muchísimos hostings y el podcast constantemente ha estado creciendo más. Entonces, adivinen qué, hay más proveedores de hostings en donde se están dando el tiro para ver quién trae los megas más baratos, los deals más baratos por mes, por año, si tienes más de un podcast. Entonces, es bien importante que neta se pongan a investigar, hagan un scouting real de todo el hosting que puedan encontrar. Yo les recomiendo Podbean, que es en donde yo almaceno mi podcast, porque esta plataforma te lleva a todas las plataformas chingonas como Spotify, Apple Podcast, iVoox, y no me acuerdo qué otras, pero son las principales. Entonces, hay otras que también lo hacen, pero te cobran los megas. Esta es ilimitado por el costo más barato, anual, y las otras a lo mejor vas a pagar mensual, pero te pueden cobrar, depende tu uso, ¿no? Entonces, sí es bien importante también decir, a ver, si me voy a ir con este proyecto, lo voy a hacer con todo, porque al final del día ya va a empezar a correr la cuenta. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Existen gratis? Sí, sí existen. Anchor, así se llama. Esta plataforma es gratis, pero mi recomendación es que no la usen porque corren los rumores entre podcasters que esta plataforma se queda con el copyright de tu contenido. O sea, digamos que tu contenido, pum, estalla, eres famoso, todo chido. Ellos tienen la capacidad de decirte, oye, ¿te acuerdas que yo te di almacenamiento gratis y yo te puse todo en bandeja de plata? Bueno, pues tu contenido me pertenece. Entonces, tengan mucho cuidado, neta, si lean ahí todo lo que, a donde se vayan a meter, lean, porque este pequeño detalle los puede fregar en un futuro. ¿Cuál es el mejor? Vuelvo a lo mismo, todo depende del budget que tengas, todo depende del proyecto que tengas. Yo les recomiendo que empiecen con algo chico, pero empiecen con lo que sea y poco a poco vayan subiendo de hosting o vayan subiendo de megas. Si empiezan a subir un episodio por semana, pues son 4 al mes, ¿qué tanto me puede costar? O sea, ¿qué tantos megas pueden ser al mes? Entonces, ustedes vayan haciendo el cálculo. ¿Cuál uso yo? Ya les dije que es el Podbean. Bueno, esto es básicamente cómo funciona un hosting. Uno sube todo el contenido. Digamos que este es el contenido. Entonces, esta misma plataforma se encarga de subirlo a todas las plataformas. Y eso es lo chingón del hosting, que no te tienes que preocupar absolutamente de nada. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué equipo necesito? Ya entendí el hosting, Miguel, ya entendí todo este rollo. Bueno, como siempre les digo, todo depende de cuánto queramos gastar. ¿Cuál micrófono me recomiendas? Yo la verdad empecé con unos micrófonos Audio-Técnica, vienen en Amazon, los puedes encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en donde quieras. Creo que tienen la calidad, de hecho ustedes están escuchando por el medio de estos Audio-Técnica, andan alrededor de 1,800, 1,500 pesos, hay más baratos, hay micrófonos más caros, todo depende de cuánto queramos gastar. La interfase les recomiendo la marca Behringer. Esa marca todo el mundo la tenemos y está increíble. Se la puedes conectar a tu laptop, a tu iPad, a todo lo que quieras. La interfase, te los explico muy rápido. El contenido es análogo. Yo no sabía nada de esto, pero se los voy a explicar y les voy a ahorrar 10 minutos de YouTube. El audio que viene de tu boca al celular o al micrófono, perdón, es análogo. Lo tienes que convertir en digital. Entonces pasa la voz por medio de esta interfase, lo convierte en digital, lo pasa por USB a tu laptop y es lo que te hace poder manipularlo, editarlo y todo lo demás. Si fuera análogo es como conectarlo a una bocina, o sea que tú hablas y automáticamente lo pasa por la bocina. Entonces necesitamos hacerlo digital para poderlo manipular. ¿Qué es un lavalier? El lavalier son los microfonitos chiquitos que ven aquí a veces pues en los videos, ¿no? En Steren los he visto en 120 pesos. Yo he grabado podcast con lavaliers porque no tengo el equipo. He grabado podcast con mi celular, literal le pongo record, un voice note y así me lo grabo. Con tablets, con iPads. He visto gente que incluso utiliza Zoom para grabar. Luces, ¿qué tipo de luces? Todo depende igual. Yo tengo unas hechas do it yourself con lo que tengo en mi casa. Tengo unas que pedí por Amazon también
de esa marca muy barata. La cámara, pues era una cámara que ya tenía, utilizo la cámara del iPad, la de mi celular, por ahí tenía una GoPro viejita, ahí tenía otra cámara. Entonces, vayan usando lo que tengan y con el tiempo van cambiando. No se, neta, no se, o sea, no se preocupen porque el vecino tiene una cámara que hace magia. Y pues el lugar, obviamente, ustedes lo vayan adecuando. Donde estoy ahorita yo era un bar que construí con mis amigos cuando estaba más chavo y en este momento pues ya se convirtió en un estudio de podcast que poco a poco va tomando ahí bastante forma, ¿no? Bueno, Miguel, ya te entendí todo, ya tengo perfectamente el hosting, ya tengo perfectamente el sonido y, y pues se me hace muy chido todo, ¿no? ¿Cómo le hago si no tengo idea no conozco los términos, las palabras que se utilizan? No se apuren, básicamente aquí les puse, no sé de programación y viene cómo hacer todo. O sea, literalmente te dice, escoge tu audio, ponle el título aquí, ponle los links aquí abajo. Te permite utilizar literalmente si lo quieres publicar mañana, pasado mañana, qué horas, todo, ¿no? Para que te dé oportunidad de que tú en tus redes sociales puedas platicarles, ¿no? Hey, ¿saben qué? Mañana sale un episodio a tal hora. Entonces, les estoy dando todo para que neta no haya pretexto de que es que está bien cañón esto. Oye, Miguel, ¿sabes qué? Ya tengo todo, ya tengo el equipo, ya tengo el conocimiento del hosting, ya tengo todo. ¿Qué formato utilizo? ¿A qué me refiero con formato? Hay maneras de hacerlo solo, que tú mismo te agarres hablando de historias tuyas, de algún tema en especial. Puedes invitar un host, que es el que a mí me gusta. O sea, yo ahorita en la segunda temporada invité a un host y entre él y yo vamos a llevar el programa. La mesa redonda, es muy famosa la mesa redonda de Franco Escamilla. Por ejemplo, Franco Escamilla es un comediante que invita alrededor de 8 comediantes muy fuertes también. Y qué padre, porque ya no solo estás atrayendo gente de ti, sino son 8 personas más que están poniendo la atención en el podcast, ¿no? Los invitados, pues qué mejor que tú hables, por ejemplo, de mercadotecnia y luego invites a una agencia de mercadotecnia que platique y así te la vas llevando, ¿no? La secuencia es cuando empiezan a contar historias y tienes que escuchar el capítulo 2 y tiene así como que una secuencia. El video podcast, que es lo que está de moda y que yo también lo recomiendo, es que ya te estás aventando el jale de grabar, entonces qué mejor que poner una cámara y nada más transferir el audio al video, ¿no? Entonces ya estás matando 2 pájaros de un tiro, que es lo que hace la gente con YouTube y el podcast. Y el Screen Podcast es lo que estamos haciendo ahorita básicamente, que yo tengo mi pantalla habilitada y les estoy aquí platicando o dándoles un tipo de mentoría, ¿no? Bueno, oye Miguel, ok, ya tengo el equipo, ya tengo todo, ya tengo los invitados. Bueno, es bien importante porque Spotify, fíjense cómo ya tiene un chorro de categorías. Cuando yo empecé, no existían las categorías. Básicamente aparecías así como una canción. O sea, no existía todo lo que está pasando ahorita en Spotify. Le están metiendo muchísimo dinero. Es algo que más adelante vamos a ver. Pero fíjense aquí cómo ya viene estilo de vida, cuentacuentos, tecnología, sociedad y cultura, noticias. Si quieres aprender algo, comedia, entretenimiento, deportes y ciencias naturales. Fíjense cómo abajo les puse estas plataformas: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts y Amazon Alexa. Quiero que dimensionen los participantes del podcast. Está Apple, está Spotify, está esta empresa que es relativamente nueva de Stitcher, está Google y está Jeff Bezos con Amazon Alexa. ¿Eso qué nos está indicando? Nos está indicando que básicamente la voz es el futuro y que la nueva manera de consumir contenido es por medio de la voz. Acuérdense que los principales proveedores de tecnología son los que marcan el futuro. Entonces, cuando yo empecé a hacer este análisis, dije, a ver, ¿para qué le invierto ahorita a Instagram? Que digo, todos podemos empezar lo que queramos, pero ese fue mi pensamiento. Ok, quiero compartir contenido bueno en Instagram, no, aparte la cámara no me gusta tanto. Bueno, pues me voy por el podcast
aparte las tecnologías nuevas le están apostando. Claro, vamos a meterles por ahí. Entonces, es bien importante que estemos bien al pendiente de esos pequeños detalles. Oye, bueno, pues me estás tratando de convencer y lo estás logrando. Me voy a meter a investigar y me acabo de dar cuenta que es un buen momento para crear. ¿Por qué? Porque Spotify está cada vez más en el cielo. O sea, básicamente en 2 años de tener 25,000 usuarios que pagaban, ya tiene 50,000 millones de usuarios. O sea, estamos hablando de millones de usuarios que están pagando la renta mensual de esta plataforma. Híjole, eso no indica más que la teoría se está confirmando, o sea, de que esta plataforma va a estallar. Entonces dije, bueno, vamos a compararla con empresas que ya están establecidas, con empresas que realmente están muy fuertes por el momento. Y me salió esta gráfica, todas estas gráficas las saqué de internet, obviamente de Podnews y de puras plataformas de podcast. Y vean cómo Spotify ya empieza a estar un poquito arriba de Netflix. Netflix, estamos hablando de Netflix, que también fue una de las plataformas con más boom en estos últimos 2, 3 años. Y fíjense en la gráfica de la derecha, cómo Spotify arrasó con Apple Music. Y estamos hablando de que Apple Podcast lleva 10 años en el mercado. Entonces, si se ponen a investigar un poquito más de Spotify, se van a dar cuenta que están invirtiendo millones de dólares en esta plataforma. No sé si conozcan a esta persona. Esta persona se llama Joe Rogan. Tiene uno de los mejores podcasts en el mundo. Este podcaster entrevista a Elon Musk. Es el ya famoso episodio donde Elon Musk sale fumando hierba. Sale entrevistando a Gary Vaynerchuk, que es uno de los, como le llaman, gurú del marketing más perrón del momento. A Grant Cardone, tiene gangsters, tiene pimps, tiene al Dan Bilzerian, tiene raperos, tiene presidentes, tiene alrededor de 2,000 episodios y de verdad, es un crack en todo lo que hace. Y yo creo que todos los que empezamos hemos visto el recorrido de Joe Rogan y hace 2, 3 días acaban de lanzar la noticia de que Joe Rogan firmó $100 millones con Spotify. O sea, estamos hablando de una persona que empezó a crear contenido hace 10 años y su network, o sea, todo lo que él ha hecho, toda su red, la firmaron por $100 millones. De verdad, hay que empezar a dimensionar ese tipo de cosas. Así como está Joe Rogan, hay otros chavos también con los que ya empezaron a firmar y poco a poco empezamos a darnos cuenta cómo Spotify empieza también como que a quedarse con el contenido, ¿no? Les platicaba hace ratito en Instagram que las de Se Regalan Dudas no pudieron, no las permitían como grabar conmigo en mi podcast porque ellas tenían un copyright con Spotify, que todo el contenido exclusivo durante un año era de Spotify. Entonces, ellas me invitaron al suyo. Está súper interesante para toda esa gente que quiere ya empezar a monetizar y empezar a hacer algo con Spotify y el podcast. ¿Por qué pongo mucho ejemplo a Joe Rogan? Porque creo que es una persona que todos creíamos que jamás iba a firmar con nadie. Incluso en su primer episodio, que está en Spotify, si lo pueden encontrar en este momento, dice, firmé pues una cláusula con Spotify en donde, sí, definitivamente voy a trasladar todas mis plataformas, las voy a poner aquí con la intención de que toda su gente, toda su comunidad, que son millones de personas, se vayan a Spotify. Y eso va a hacer que la gente pague Spotify y escuchen a Joe Rogan. Pero sí dejó muy claro, pero yo no trabajo para ellos, yo no cambiaré mi contenido y voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Entonces, estamos hablando de un activo muy cabrón que es la atención. Spotify no está pagando por Joe Rogan, no está pagando por su contenido, está pagando por la atención de la gente. Y es algo que tenemos que tener muy claro y dimensionar. La atención de la gente. Imagínense la atención de 1 millón de personas escuchando un episodio. Obviamente dimensionémoslo a nuestras capacidades.
El podcast es un medio muy interesante porque la gente tiene tiempo para ir. Por ejemplo, en Ciudad de México viajan en el metro y es como leer un libro o una revista. Si necesitas, sin necesitar más que un teléfono, dispositivo que todo el mundo tiene, puede tener acceso increíble sin mover un dedo. Bueno, ahí ya les leí todo, pero lo que quería demostrar con esta noticia que saqué de Forbes México es que está cambiando el consumo de contenido. O sea, está cambiando. La gente anteriormente a lo mejor le gustaba darle scroll. Y es algo que va a seguir pasando, seguir dando scroll al teléfono, a Instagram, a TikTok, a las nuevas plataformas. Pero también la gente poco a poco está adaptando el podcast, el audiolibro, el contenido en YouTube. Entonces, ¿es un buen momento para crear? Sí. O sea, ya te lo demostré que es muy fácil hacerlo, ya te demostré datos, ya te demostré ejemplos reales y adivinen qué, como siempre, Jeff Bezos no se puede quedar atrás y Amazon va a lanzar podcast también. Así como Google Podcast, así como Spotify, así como Apple Podcast, pues Amazon se va a lanzar también con podcast. Entonces, una razón más por la cual empezar hoy, porque recuerden la gente que empezó en el 2010, en el 2008 con Facebook. ¿Cuánta gente empezó de influencer? Que ahorita son influencers, en ese momento no existía esa palabra. ¿Cuánta gente empezó compartiendo cómo pintaban sus cuadros, cómo pintaban sus tenis? El abogado platicaba el tipo de caso. No sé, todo el mundo compartía sus cosas, pero no quisimos ver la visión que siempre nos dijeron. Documenta todo lo que hagas, porque en algún punto todo eso va a valer. A lo mejor hoy tienes un like, a lo mejor hoy tienes un follower, a lo mejor hoy tienes una persona que te está ahí nomás aplaudiendo, pero con el tiempo la gente se va a empezar a sumar más, se va a empezar a sumar más, se va a empezar a sumar más. ¿Y qué es lo que pasa? Yo me acuerdo que Miguel fue de los primeros en la ciudad. Yo me acuerdo que, que tal persona fue el primero. Y con el tiempo todo esto empieza a valer más. Bueno, aquí puse una serie de ejemplos que hace poquito me puse a dimensionar. No me había percatado de que un podcast básicamente es gente, por lo general en las estadísticas sale que más del 60% escucha el podcast directamente con audífonos, cuando hace ejercicio, cuando van en trayecto, cuando salen a caminar, antes de dormir, etcétera. Todo el otro por ciento lo escuchan en el carro, lo escuchan en la oficina, lo escuchan en la casa, bla, bla, bla. Entonces, dimensionen 20 o 30 minutos de tu voz en la voz de la persona de enfrente. Imagínate que tu podcast se trata de cómo vender herramienta eléctrica o herramienta. Y empiezas a platicar 40 o 20 minutos, oye, esta herramienta, y así como la gente hace un unboxing en YouTube, tú empiezas a hablar de la herramienta, ¿no? Cómo usarla, cómo empezar a cambiar las refacciones, esto, el otro, el otro, el otro. Entonces, llega un punto en donde tú estás directamente, tu voz está en sus oídos. O sea, dimensionemos esto, dimensionemos que ahorita la gente da flyers y muy probablemente no lo vean porque dicen, un flyer, lo voy a tirar. Muy probablemente ya están hartos también de ver en Facebook, estar así dando scroll y pum. Probablemente ya están hartos de que estás en YouTube y pum, te salgan los anuncios. Entonces, dimensionemos tu voz, dimensionemos nuestra voz diciéndole, me encanta esta herramienta porque la utilizo cuando estoy en mi casa aburrido y entonces la gente que está del otro lado se va a identificar, chis, yo estoy aburrido y también necesito herramienta. Entonces, imaginen ese retorno de inversión que pudiera ser si empezaran una marca. Pueden hablar de pasteles, pueden hablar de lo que quieran. Ahorita un poquito más adelante empiezo a darle forma a lo que estoy diciendo. Imagínate todas las personas que van a querer sumarse a tu proyecto. Socios, van a querer hacer colaboraciones o van a querer hacer ads. ¿Por qué digo esto? Porque muy probablemente en tu primer episodio, o sea, como que todos se hagan para atrás, ¿no? Hey, ¿quieres hacer un podcast? ¿Quién quiere venirse invitado? Ay, güey, y si este güey me humilla y si esto el otro. Pero vas a invitar a uno y luego vas a mejorarlo y vas a invitar a otro y vas a invitar a otro. ¿Saben qué va a pasar? Al ratito todos van a querer ser parte de.
porque ya invitaste a los cool, ya invitaste a los haters, ya invitaste a los matados, ya invitaste a todo tipo de, de personas, ¿no? Entonces llega un punto donde realmente la gente solita te empieza a buscar. ¿Por qué pongo socios ahí abajo? Porque hay gente que no quiere aventarse este jale de a lo mejor salir al micrófono, pero por fuera te dicen, oye, estaría increíble que en todos los episodios mencionaras mi marca y yo te doy una lana. Las colaboraciones, pues yo las hago todo el tiempo al momento de invitar a alguien más. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo un follower. Yo tengo un follower y invito a otra persona que tiene 2 followers. Entonces ya son 3. Y luego vuelvo a invitar a otro que tiene 2 followers. Entonces ya son 5. O sea, son los 2 del primero, el mío, más los otros 2. Y así te la vas llevando, haciendo colaboraciones. Te va a tocar veces que hagas colaboraciones con personas con menos followers. Te va a hacer, pero su contenido es realmente bueno, entonces no importa. Te va a tocar a veces hacer colaboraciones con personas que realmente no aportan nada, pero lo que tú buscas es también el engagement, el foco, la atención de que, bueno, puedo robarme un poquito de todos, puedo robarme un poquito de todos, siempre y cuando tú también estés aportando contenido de valor, ¿verdad? Y los ads, pues es algo que ya todos lo sabemos, básicamente es hacer cortinillas en tu podcast, así como, no sé, cómics, pinta la raya a tu vida y cosas así. Entonces, está súper interesante porque hay 1000 maneras de monetizar. Ahorita al final voy a hablar de eso. Las personas te van a conocer, la gente se acercará a ti por lo que compartes. Si tú empiezas a hablar de motos, la gente de las motos se va a empezar a acercar a ti. Si tú empiezas a hablar de tecnología, la gente de tecnología se va a empezar a acercar a ti. Y así sucesivamente. Las conexiones con las personas que vas haciendo son lo que realmente te hace generar y te hace generar oportunidades, dinero, negocios o lo que tengas que generar. Yo empecé hablando de emprendimiento y de crecimiento personal, por lo tanto acerqué a mi vida personas de crecimiento personal y personas de negocios. En este momento, porque estoy aquí, porque en algún punto alguien vio algo, me recomendó y pues la atención la tengo yo. Y es lo que yo busco que la gente haga. Hablen de lo que quieran, hablan de ping pong si quieren, hablen de peceras, hablen, hay podcasts bien bizarros que hablan de pies, hay podcasts que hablan de 1001 cosas. Entonces, de lo que hables, esa comunidad se va a acercar a ti. Entonces, también es algo súper padre porque no tienes que hablar de algo que la gente quiera ni que esté de moda. Tú habla de lo que quieras. Siempre, siempre existe alguien allá afuera que le gusta y piensa como tú. Fortalecer tu empresa. La única manera de ganarle a las empresas con mucha infraestructura es la tecnología. Esto es algo que siempre digo yo. Yo que trabajo con mi hermano, siempre le digo, carnal, es que la veo bien difícil. Estamos compitiendo contra monstruos, tienen ofertas enormes, tienen infraestructura enorme. Con infraestructura me refiero a todo, desde delivery, desde servicios a domicilio en toda la República Mexicana, tienen un chorro de sucursales. Entonces, siempre le digo, tiene que existir una manera de brincarme a ellos poco a poco, o sea, de irlo brincando, no a lo mejor al mismo tiempo ni con la misma fuerza, pero que no me deje fuera la jugada. Entonces, yo siempre le digo a mi hermano que es con tecnología. ¿Qué es la tecnología? Creación de contenido. Estás usando la tecnología para estarte dando un tiro con las nuevas campañas, empresas. ¿Cómo ganó Donald Trump su campaña electoral? Pues la ganó con Facebook. Hay un documental increíble que se llama Cambridge Analytica. Se lo recomiendo para que vean el poder de las redes sociales, de la tecnología. Esa es una. Dos, acabo de platicarles lo de Joe Rogan, cómo se hizo multimillonario con la tecnología. Y creo que en este momento el que esté peleado con la tecnología, pues está fuera de las canchas. Sé que a muchos les da miedo la tecnología, pero yo siempre pienso que la tecnología no nos cambia, sino nos expone. Es como el dinero o las drogas, no te cambia, más bien te hace sacar lo que siempre ha sido. Bueno, les voy a platicar un poquito de mi podcast para que vean que todo lo que digo es real y aparte para que les dé un poquito más de
de seguridad, que les dé un empujoncito de que miren, si este güey pudo, pues yo también voy a poder. Ahí está. Si ustedes se van directamente a Spotify y le ponen Yo Creo en Ti, sale mi foto, una foto que me tomé súper casual. No crean que fue con un equipo. Si ustedes ven, está súper mal editada, está mal recortada. El Yo Creo en Ti ni se ve bien. Y me puedo meter a 1000 detalles, pero la neta no me enfoqué en nada de eso, me enfoqué en empezar. Entonces, al ladito pongo una tabla que si ustedes se meten a Spotify for Podcasters, cuando tengan su podcast, ahí les va a venir todo lo que les decía, las lecturas que les decía, las starts, las streams y los listeners. Aquí pueden ver que ya llegué a los 14,000, nada más en Spotify. Si juntáramos a lo mejor todas las plataformas, pues ya llegaría un poquito más. Datos de mi podcast. ¿Por qué es importante aprender a leer los números y por qué es importante tener estas métricas para nosotros? Porque aquí me puedo dar cuenta de qué tipo de contenido puede agradarle más y cómo tener más engagement a de mis usuarios, ¿no? Aquí me está diciendo que el 73% son mujeres y el 25% son hombres. Entonces yo tengo que hacer una medición, ¿no? ¿Eso qué me está indicando? Que más mujeres, o sea, si hablo de business hacks y hablo de entretenimiento, ¿qué significa? ¿Quién escucha qué? Y es bien importante tener estas métricas tanto en Facebook, tanto en Instagram, tanto en Spotify, tanto en YouTube, tanto en todo lo que hagamos. Si no puedes medir, no lo puedes mejorar. Y si no lo puedes mejorar, no lo puedes crecer. Y si no lo puedes crecer es porque no es escalable. Y si no es escalable es porque no es rentable. Entonces, sé que a lo mejor suena muy trabalengua, pero es bien importante aprender a leer los números. Aquí igual, ¿no? Vienen, por ejemplo, de qué edad a qué edad escucha mi podcast. Eso en mi cabeza me dice, bueno, te escuchan de 18 a 45, pero ¿quiénes traen la lana, la neta? ¿Quiénes traen la lana en la cartera? Bueno, yo puedo considerar que los que ya no dependen tanto de sus papás son los de 23 a 60 años. Entonces, tengo el 14, el 25, el 30, el 17% para poderles ofrecer un producto, para poderles hablar de algo más pensante, con un poquito más de madurez. Y esto es lo que hace que tú llegues con una empresa y le digas, oye, banco, fíjate que tengo el 70% de mujeres y el porcentaje más grande de audiencia es de 35 a 44 años. Eso me está indicando que es gente que ya trae lana, que muy probablemente ya tengan hijas, hijos, que ya están probablemente casados. ¿Qué te parece si les ofrecemos un descuento en tal inversión? ¿O qué te parece si hacemos algo por el Día de las Madres? No sé. Entonces ellos ya valoran tu audiencia y dicen, oye, pues sí es cierto, tienes tantas personas de tal edad, de tal género, está chingón. O igual con alguien de la ropa, ¿no? O sea, yo me puedo juntar ahorita con alguien y decirle, mira, mi audiencia es de mujeres, ¿qué te parece si hacemos una colaboración, etcétera? Entonces es bien importante que ustedes siempre puedan medir sus cosas. Spotify hasta te dice qué escucha tu gente. Entonces, eso está todavía más chingón porque te hace, o sea, como que visualizar qué tipo de gente está escuchando. Aquí en la mía dice que J Balvin, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Bad Bunny y Rake. Muy probablemente esto cambie poquillo. Me ha pasado que salen otros, pero depende de la época, es a quienes escuchan. Y más a decir, es que a mí qué me importa esto. Bueno, es que hay muchas estrategias para que tu nombre salga en Spotify. Yo lo que hice fue crear playlist que se llama Yo Creo en Ti Playlist. Entonces, ya no solo existe Yo Creo en Ti como podcast, ya también existe Yo Creo en Ti Playlist. Entonces ya tengo 2 Yo Creo en Ti en la plataforma y la alimento de pura música que me aparece aquí en mis datos. O sea, probablemente la gente me diga, es que ¿por qué mezclas tanto? Bueno, pues es que no es para ti, a lo mejor, porque es para la comunidad del podcast. Son maneras de que uno se va haciendo para que su podcast vaya poco a poco ahí agarrando. Oye, Miguel, qué chido todo, pero pues es que México no me interesa, me interesa algo más. Bueno, les puse 10 de los países en los que yo he aparecido: México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, Ecuador, España, Chile, Guatemala y Perú. Me he dado cuenta que en Canadá hay mucho latino, en Estados Unidos pues obviamente hay mucho latino. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades porque
un latino te lleva a otro y un mexa te lleva a otro mexa y un hispanohablante te lleva a otro y así sucesivamente. Ustedes encárguense de compartir una cosa chingona. Entonces, alguien más lo va a encontrar. Y ese güey le va a platicar a alguien más. Y a alguien más. Y así, o sea, y cuando menos lo esperen de verdad, o sea, no es gente conocida. Yo estoy seguro que un gran porcentaje de todo lo que yo he logrado no es de mis amigos, ni de mi familia, ni de gente cercana. Tu gente cercana te va a apoyar a veces sí, a veces no. Esto es porque tú te lo has ganado y porque tú creaste algo y creíste en algo y automáticamente la gente empieza a verlo. Empecé, obviamente, también dije, bueno, si ya me estoy aventando toda la friega, ¿por qué no? Entonces, acabo de empezar mi canal de YouTube, ya empecé a darme un tiro con la edición, con todo. Y si ustedes se fijan, igual que el podcast, ¿no? Primero con mi celular y luego un poquito mejor, luego un poquito mejor, hasta que ya vamos puliendo cada vez más, pues todos los episodios, ¿no? Es importante también aprovechar el tiempo. Si ya estoy aquí grabando, si ya estoy aquí con todo, pues qué mejor que matar más pájaros de un tiro. Quiero platicarles qué se ha ganado y qué se ha logrado con el podcast. Ya la primera temporada fueron 50 episodios. Tengo aquí el CEO de una revista de escaparate y quiero que dimensionen algo. Yo no estudié esto, yo no soy ninguna influencia en mi ciudad, yo no soy influencer, no tengo más de 6,000 followers, no estudié nada de esto, no tengo un papá conocido o una mamá conocida para que la gente o un apellido que digan, ah, sí, es él. O sea, realmente tengo un proyecto al que supe sumar gente. ¿Y cómo supe sumar la gente? Literalmente siendo honesto, siendo yo mismo y creyendo lo que estaba diciendo. Oye, Ángel Cermeño se llama. Ángel, ¿sabes qué? Tengo un podcast, eres de los primeros con los que voy a grabar. No sé qué estoy haciendo, pero la neta es que me identifico contigo. Sé que empezaste la revista hace tantos años, de la misma manera en la que yo estoy creando este podcast. Generé empatía, generé que él se viera como cuando él empezó y fue de la manera en la que yo pude aprender a invitar a la gente. Aquí al ladito salgo yo cuando tuve un accidente, también es una historia bien loca, el episodio número 1, que también decidí contarlo por la parte de crecimiento personal. Tengo a Valeria, que nos platica un poquito de su vida cuando tuvo cáncer, a Gabriel, que nos platica cuando salió del closet, a María Mónica Martínez, que nos platica de la parte física del cuerpo, a las personas de Grupo Andara, que son unos chavos súper emprendedores aquí en la ciudad y que pues yo siempre he admirado, ¿no? Y así como tengo a ellos, tengo a bastantes aquí, a bastantes personas que creyeron en mí cuando realmente no tenía nada, ni tenía nada, o sea, ni tenía un canal, ni tenía el equipo, ni tenía nada más que la actitud y las ganas. Entonces, así les va a pasar a ustedes, no van a saber ni qué onda, no van a saber por dónde empezar, pero empiecen y como les dije, cuando ustedes creen en sus cosas y en sus posibilidades y creen en todo lo que ustedes dicen, poco a poco las revistas empezaron a poner su atención en mí. Ah, cañón, este chavo, ¿qué onda? Anda haciendo mucho ruido. Primero me invitaron los de Roll, después me invitaron los de Players y después me invitaron los de Chic y los de Charm y las de revistas más locales. Y la verdad es que se siente bien chingón que pues no tuve que pagar nada, ¿verdad? O sea, todos sabemos que en este tipo de revistas uno paga para salir y yo me sentí un chingón por el simple hecho de que ellos quisieran que yo apareciera ahí, ¿no? Y aparte de esto, pues, ¿qué pasa? Como les dije, si empiezan a hablar de carros, la gente de carros les va a empezar a buscar. ¿Y qué pasó? Me empezaron a hablar gente movidona, que traía actitud de emprender, otras personas con los mismos proyectos. En este Zoom por ahí vi a Eduardo Mayorga, de Lagunízate, que fue uno de los que me buscó igual, ¿no? O sea, dijo, güey, es que yo me identifico contigo porque quiero crear. Entonces, y así poco a poco se te va presentando gente que en tu vida te hubieras imaginado que te iba a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ya que ya me gustó esto, ya me la creí, soy podcaster, vamos a darle, ¿qué hay más? Bueno, en Monterrey hay un festival mexicano del podcast creado por el host Diego Barrazas del podcast de Mentes, que es top 5 a nivel nacional. Al menos en México es top de los top 3, top 5.
Entonces, yo estoy en una comunidad de podcasters en donde él dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un festival de podcast, güey, porque no existe, nadie lo está haciendo, nadie nos conoce, nadie tiene, o sea, en México nadie está tomando la iniciativa de esto. A pesar de que ya existía gente desde hace mucho tiempo creando podcast, nunca se había hecho un congreso de podcasters. El año pasado fuimos, conocí infinidad de gente, te das cuenta de las oportunidades que tienes, que estás al alcance de quien tú quieras realmente, por el simple hecho de ser podcaster. O sea, porque influencers ya hay muchos, tuiteros ya hay muchos, youtubers ya hay muchos, Twitcher, ¿cómo se dice? Twitcher, no, me la estoy bañando. Twitch, o sea, los de Twitch, no sé cómo se les diga a los que hagan contenido en Twitch. Twitch es una plataforma como YouTube, pero de puro gamer. No sé cómo Twitcheros, no sé cómo se les diga. Entonces, ya hay muchos, pero podcasters, la neta es que no hay tantos. Entonces, eso te abre una gama de oportunidad increíble para que tú sigas entrando por este medio. Les voy a platicar otra historia rapidísima. Si yo hubiera llegado y les digo, soy emprendedor, ok, no, pues espérame, es que hay mucha gente. Oye, ¿sabes que soy influencer? No, sí, espérame tantito. Si hubiera llegado yo y les digo, soy tal persona, amigo de tal, sí, espérame tantito. Pero desde el momento que les dije que, oye, soy podcaster, tengo un podcast, me encantaría invitarte, en ese momento la atención la obtuve y fue como logré literalmente conectar con varias personas. Conecté con joyeros, conecté con maestros, conecté con, o sea, astrólogos, conecté con 1000 personas que en mi vida hubiera creído que iba a conectar. Incluso dentro de esta comunidad se hizo otra comunidad de personas que a lo mejor son más lentas y que a lo mejor les gusta crear contenido más para, para ellos mismos, que al final del día también tienen su comunidad y te das cuenta de que básicamente puedes hacer lo que quieras, puedes hablar de Legos. Hay gente que habla de tenis y de verdad son súper famosos. Historias chingonas que he tenido con el podcast, pues aquí voy a poner varias. Yo no conozco nada del deporte, o sea, del fútbol, soccer, realmente soy muy ignorante, no me apasiona así como para investigarlo. Y tengo un amigo que es súper bueno y yo quería un podcast con alguien famoso aquí en la ciudad de Torreón. Aquí existe el Club Santos Laguna y la Chita Dueña, pues había sido súper famoso aquí, ¿no? Entonces yo decía, yo no sé nada de soccer, ¿cómo voy a entrevistar a alguien si no sé nada de soccer? Y dije, bueno, yo no sé, pero siempre sé quién sí sabe. Entonces le hablé a mi amigo, lo capacité un día de cómo íbamos a hablar, los nervios, bla, 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 y ahí está. Grabamos, grabamos un podcast con la Chita Ludueña. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando le pegas al primer pececito gordo, los demás empiezan a caer en secuencia. Carla Farfán es una actriz muy chingona del DF, ha aparecido en varias telenovelas, varios anuncios, ha aparecido así como también en algunas películas de Netflix. Literal, yo fui de trabajo al DF, le escribí y me cascó. Y nos hicimos súper buenos amigos. Ella ha salido en El Frasco con Mau Nieto, en otros podcasts así súper famosos. Me han invitado a dar conferencias, he tenido la oportunidad ya de grabar así como... de hecho, este es Eduardo, lo puse porque sabía que por aquí iba a estar. Me han invitado a la radio, literal a la radio local. O sea, cuando me hubiera imaginado yo que iba a aparecer en mi propia radio local. Alan Legorreta es un youtuber aquí famoso. Las de Se Regalan Dudas. Él es Javier, mi socio, con el que de los primeros que creyeron en mí. Y también aquí puse como éxito chido el que me invitaban a salones. O sea, vean, había 10 personas y yo me enorgullecí y decía, güey, fui a dar una conferencia a 10 personas. No, güey, es que eso no es conferencia, fuiste a un salón. Bueno, güey, pues es que así se empieza. O sea, gracias que me dieron la oportunidad de ir a ese salón, porque gracias a esos salones fue como me empecé a ganar a mi gentecita. Entonces, oye, Miguel, pues muy chingón todo, pero pues al final del día quiero hacer negocio. Bueno, no sé si recordarán al principio que les hablé de lo que es la atención. Ustedes están aquí por el podcast o porque les llamó la atención algo del podcast. Entonces, yo gracias al podcast he podido promocionar mis tiendas.
Ferreteca, que es pues ahí dice, ¿no? Herramientas, plomerías, material eléctrico, pintura y más. Y Mercantil Económica. Tienen un segmento cada una, van dirigidas a cierto público, pero al final del día la gente se les queda grabado de que, este güey tiene ferreterías, vende aparatos de aire, etcétera. Entonces, yo realmente no me he enfocado a monetizar así como con un Patreon. Un Patreon está muy de moda ahorita, que es que tú le pagues una mensualidad a alguien que aprecias por su contenido. La gente paga desde $5 hasta $10 y he visto hasta 25 o $50. Y la gente paga por contenido. O sea, si tú quieres hablar de mercadotecnia, probablemente exista algún Patreon súper fregón que pueda costarte $5 y al mes vas recibiendo contenido exclusivo, ¿no? Yo en vez de enfocarme en ese tipo de cosas, en vez de enfocarme en publicidad, ¿qué he hecho? Me he enfocado a darle indirectamente publicidad a mis negocios. Siempre traigo una camisa con los logotipos, siempre traigo una cachucha, siempre me aviento una historia en mi oficina, como que ahí está presente. Incluso en los episodios, pues hasta se me ha atrevido a, pues sí, yo tengo ferreterías y esto, o sea, pero no hablo de, hey, cómprame, necesito que vayas, jamás. Esa es la manera en la que yo lo he hecho y me ha funcionado bastante bien. ¿Por qué? Porque por el momento estamos trabajando en el e-commerce que tuvimos que dar de baja por temas de programación. Lo estamos mejorando. Entonces, esta es la manera en la que yo he hecho negocios. Yo conozco muchos amigos que lo que han hecho es, por ejemplo, tengo un amigo que es joyero y habla literal nada que ver. Está como yo, o sea que yo no, bueno, por la parte del business hack sí, pero por el otro lado de entretenimiento no tiene nada que ver. Y él es joyero y habla de orígenes y nada que ver, o sea, su contenido no tiene nada que ver con su tienda, pero eso es lo padre, que la gente se empieza como de que, cabrón, ¿y a qué se dedica este güey? Y te empiezan a investigar, y empiezan a ver tu Instagram, y empiezan a preguntarte, y también se dan mucha cuenta de cómo hablas y de qué hablas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre estoy hablando del retail, del comercio, de los empleados, de los proveedores, de este tipo de joint ventures, etcétera. Entonces la gente me dice, ¿a qué te dedicas? Y ya es ahí cuando sale la conversación. Bueno, ¿cómo hacer dinero? Si yo quisiera hacer dinero de alguna otra manera que no sea como la tuya, Miguel, ¿cómo podría ser? En esta película podemos ver, obviamente, cuál es el product placement. Nike. Fíjense, o sea, en la imagen de la película no están diciendo cómprame, no trae precio, no dice absolutamente nada, pero viene Nike. Esto es product placement. Muchas veces puedes traer una gorra que diga la marca, puedes poner así como mensajes, pues no subliminales, pero mensajitos así a los lados, que este podcast es patrocinado por tal, o que estés tomando, por ejemplo, una agüita o sea, si yo ahorita estuviera aquí tomando agua, que mi botella trajera una marca, eso es product placement. Y muchas empresas pagan por eso. Tú puedes llegar con empresas locales y ofrecerles, oye, tengo un podcast, me escucha tanta gente de tal esto, ¿qué te parece si me pongo una blusa tuya? Y pues la gente me va a preguntar, oye, qué bonita blusa, ¿de dónde es? Mira, la conseguí acá. Bueno, eso es product placement. ¿Cómo hacer dinero? Yo aquí puse varias ideas y varias cosas que yo he visto, varias cosas que también he hecho. El freelance es básicamente aventarte a la aventura de pues, ir consiguiendo jale como vaya, ¿no? A mí una vez se me ocurrió, ¿qué pasaría si me quedo con el puro podcast y renuncio a mi trabajo y todo? Bueno, yo dije, bueno, pues me pongo a producir podcast. Ya sé cómo grabarlos, ya sé cómo subirlos, pues me voy a ofrecerle a decirle a la gente, oye, yo tengo un podcast, tengo tantos episodios, tengo tanta experiencia, ¿qué te parece si yo te ayudo con tu podcast? Existe esa parte, existe la parte de marketing, existen mil variables, hay que buscarle. Promover. Pues el promover es como les dije, ¿no? De que este podcast en especial es patrocinado por la frutería de la esquina de la tía Chucha. O sea, es promover. Y la frutería te puede pagar con producto o te puede pagar con dinero. Enseñar, que es la que a mí me gusta y me interesa, la de enseñar cómo hacer un podcast. Pues yo hago un curso súper detallado de cómo hacer un podcast, les enseño mis trucos, pero les cobro una lana. Si tú quieres ver, o sea,
si tú quieres ver este contenido, pues te va a costar. ¿Qué es lo que realmente ya todos hacen, no? Te dan así como que poquito contenido, y luego ya cuando tienen una audiencia muy grande o los tienen ahí enganchados, ¡pum!, lanzan la versión de cómo lanzar tu podcast exitosamente en una semana. La de mentor también me gusta, que es cuando me hablan, me ha pasado, he tenido la oportunidad de levantarme, no sé, una semana completa, ir al Starbucks y platicar con gente y ver la manera en la que pudiéramos solucionar su negocio. Yo lo que hacía no era cobrarles, era cambiarles esa mentoría por un podcast, porque era gente que me interesaba. Casi siempre era gente mayor que quería darle como una vista nueva a su negocio. Y las colaboraciones que están chingonas porque básicamente puedes obtener producto gratis, puedes hacer lo que les dije de los followers. A todos les conviene. Siempre hagan colaboraciones en donde todos se enriquezcan. No te enriquezcas tú de nadie ni ellos de ti, sino que se enriquezcan juntos. Ya mero vamos a acabar, Racita. Pero, ¿cómo hacer dinero con la atención obtenida? Bueno, ya tengo mi podcast, ya tengo mi audiencia, aunque sean 10, aunque sean 5, aunque sean 100. Todo lo que he conseguido no ha sido en efectivo. Y esto lo dejo muy claro porque gracias al podcast he podido hacer contratos muy padres con casas de desarrollo de software, con casas de creación de contenidos, agencias publicitarias. He hecho deals literalmente gracias al podcast porque salen, o sea, sale, este güey. Y la verdad es que cuando me dicen, ¿cuánto has ganado por el podcast? Si yo transformara todo lo que he conseguido en, en paros que no tenía, en colaboraciones, en producto, en oportunidades, yo creo que en el año que llevo sí tendría al menos unos 100,000 pesos, unos 80,000 pesos en efectivo. Y pues es un año en donde subí un episodio por semana, en donde era un novato, no sabía nada. Hay episodios que de verdad me da hasta pena decirle a la gente que los escuche, pero vuelvo a lo mismo, no es el contenido, no es nada, es la constancia que tuve, es lo que yo reflejo en la gente. O sea, muy probablemente hay gente que nunca ha escuchado un episodio de mí y me admira y me dice, güey, me gusta esto, pero no porque yo sea un fregón, sino porque han visto que no me ha hecho para atrás. Y esa es la parte que yo quiero como que inculcarle a todos. Ya estamos por acabarlo y regreso a a la carnita, ¿no? La carnita que les hablaba al principio del e-commerce. Why companies need to consider e-commerce now more than ever. O sea, ¿por qué hoy, güey, tengo que considerar más el e-commerce? Y yo pienso que la pandemia nos hizo adelantar un año o dos lo que estábamos por vivir. O sea, todos teníamos planes de que sí, hay que hacer un e-commerce, sí, hay que hacerlo, sí, el futuro. Pero pasa lo de la pandemia, ¡pum! Jeff Bezos triplica su fortuna, todos los peces gordos empiezan a enriquecer, las empresas que ya tenían e-commerce empiezan a crecer y tú, bien dormidote y esperando como siempre, sí, ya lo pondré. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Y en este tweet, que es un tuitazo, dice, no importa lo que hagas, no importa la industria en la que estés, no importa el producto, tú estás en el business. O sea, no importa qué hagas, no me interesa, o sea, no me vengas y me digas, es que el e-commerce no es para mí, porque yo rento casas. O sea, tienes que entender que vas a estar fuera de la jugada. Toda esa gente que dice, es que mi apellido me respalda y mi papá lleva 70 años este imperio, compadre o comadre, si no te subes al tren, vas a perder, vas a desaparecer del planeta, ¿sí? Acuérdense lo que les dije yo hace rato, la única manera de ganar las empresas grandes es con tecnología y la tecnología son las redes sociales y lo que tengas en tus manos. Entonces, sigo sin entender, Miguel, sigo sin entender todo lo que me estás diciendo, no me queda muy claro. ¿Por qué el e-commerce se liga? Bueno, se los voy a explicar aquí con una infografía del Gary Vee, que es el güey que les digo que me encanta. Documenta
ya sea por video, ya sea por audio, ya sea por texto, un blog, lo que sea, pero documenta, o sea, documenta. Si eres una maestra, vas a documentar que das clases, cuántas clases has impartido, qué temas has dado, y en algún punto esa información que tienes la vas a poder vender. O alguien va a decir, güey, ¿por qué no contratamos mejor a esta maestra que ya trae? O sea, mira, ¿sí? El create se refiere a innovar, innovar. O sea, si ahorita está de moda el TikTok, métete al TikTok y experimenta, crea. He visto ferreterías increíbles que están dentro de TikTok que neta digo, wow, ¿por qué no estoy haciendo eso? Yo les decía hace rato que a mí la cámara la verdad no me gusta mucho. Poco a poco le he ido perdiendo el miedo porque pues hay que aprenderle. Pero aquí dice, escoge la plataforma que más quieras. Yo escogí Spotify, por eso hablo, pero la gente que está dispuesta a hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, hasta LinkedIn, lo pueden utilizar, hay que hacerlo. Oye, Miguel, pero a ver, ya hice todo eso, ya documenté, ya creé y ya distribuí. ¿Qué sigue? Bueno, acuérdense que todas estas plataformas te dan la oportunidad de poner un link en tu biografía, un swipe up o simplemente compartir en tu muro, ¿no? Entonces, tú vas a crear un contenido, digamos que tu e-commerce es de ferreterías. ¿Qué es lo que vas a postear tú? Tú vas a documentar cómo almacenar toda tu ferretería. ¿Qué va a pasar? Alguien vas a crear el contenido y todo bien padre, y el momento que lo distribuyas, alguien va a ver de que, mira, está bien padre este video. Mira, pues les puedo comprar directo. Se me ocurrió que me hace falta esta herramienta y pues qué mejor que ya comprarla aquí. Ese es uno de los ganchos, hay 1000 embudos, hay 1000 formas de hacerlo, pero es un ejemplo rápido que les quiero decir. Esa es una forma. La otra forma es, acuérdense que ustedes ya tienen 100 episodios, 50 episodios, 20 episodios, ya tienen 50 personas, 100 personas, 500 personas. Ya hay alguien ahí, ya tienen una comunidad, llamémosla así. Ya tenemos una comunidad que está esperando a que tú, pues, les vendas algo, ¿no? Gracias a todo el valor que le has brindado. Entonces, cuando creas todo este contenido, este tráfico de gente, hay que direccionarlo. Hay que direccionarlo a algún lugar. Y es por eso que se crea el e-commerce, para, ok, ya tengo 50,000 personas, ya tengo 14,000 personas escuchando mi podcast. ¿Cómo le hago para monetizar estas 14,000 personas? Bueno, no quiero interrumpirles la armonía y la experiencia del podcast, pero si al final del podcast les pongo un link, chance vayan y vean mi página web. Esa es la manera en la que todos los influencers monetizan, o al menos los inteligentes, porque hay muchos que no lo hacen. Y aquí está un poquito más gráfico. La parte izquierda es todo el contenido que crea la gente, las ofertas, las fotos, el sentimiento que causa, todo, y luego ¡pum!, lo convierten a una venta, el shipping y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es cómo agarrar todo el tráfico de tu podcast y transformarlo a dinero. O sea, si eres una persona que no le importa todo lo demás y solo quiere dinero, es la única manera más rentable. Porque para pedir ads, para pedir colaboraciones, para pedir todo lo demás, pues vas a necesitar un poquito de tiempo en generar comunidad. Si eres un crack para compartir contenido y eres experto en un tema, digamos que eres experto en marketing, este es tuyo. Crea episodios de 15 minutos hablando de marketing. Si eres experto en gimnasia, en educación, matemática, no sé. Crea episodios cortos, rapiditos, como las personas que hacen las noticias rápido. ¿Y qué hacen? Pues básicamente dan las noticias súper corto, en 20 minutos, y la gente dice, güey, me es mucho el valor que me está aportando, estoy aprendiendo cultura general, esto, el otro. La gente se siente hasta inteligente y no sé por qué, pero se crea como que un lazo y la gente se siente como le debo algo a la persona que está del otro lado. Entonces, al momento que tú lanzas un producto, la gente está dispuesta a comprarlo. Bueno, hemos llegado al final de este webinar. La neta es que me encantaría platicarles 1,000,000 de facts más que tengo. Me gustaría transformar esto en una preguntas y respuestas. Quiero que me ataquen, que me pregunten todo lo que realmente quieran,
No hay preguntas estúpidas, hay estúpidos que no preguntan. Ese es mi pensamiento. Y me gustaría explicarles qué significan las 3 Is del yo creo en ti. Yo creo en ti porque eres una persona íntegra, yo creo en ti porque eres una persona inteligente y yo creo en ti porque eres una persona idónea, que tiene todo lo que tiene que tener para llegar a ser quien quiere. Entonces, muchas gracias, raza. Les agradezco que se hayan quedado. Les agradezco que se hayan inscrito. Me pueden encontrar como Miguel Melate en Instagram. Estaría súper chido que subieran una historia ahí a Instagram, que me taguen y darle share. Y también que le den follow al podcast. Quiero darles a conocer que pronto voy a lanzar la segunda temporada, en donde ya solo me voy a especificar en business hacks y entretenimiento. Tengo un host nuevo que me va a acompañar en el área de entretenimiento. Y pues espero nos estemos viendo pronto. Y en lo que pueda ayudarles, créanme que para mí, encantado. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante todo y padrísimo lo de las 3 Is. La verdad no lo conocía y me encantó. Gracias a todos por estarnos acompañando y como dice Miguel, es el momento de las preguntas y respuestas, por si quedó por ahí alguna duda, quieren algún consejo, algún tip, los que ya estamos pensando en empezar con nuestro podcast después de esta charla tan motivadora. Pueden hacerlo a través de del chat, para aquellos que, como comenta Miguel, a lo mejor no nos da tanta confianza hablarlo en vivo, puede ser a través del chat, y si no, podemos levantar la mano, abrir el micrófono y adelante, ¿va? Yo tengo una pregunta. A ver, espérame, déjame que no veo. Ok, Diana. Muy bien, Diana. ¿Qué onda? Bueno, la pregunta es, a mí me gustaría empezar con lo que son los podcasts, pero quisiera saber qué aplicación es la que conviene para empezar. Híjole, la verdad no te escuché al principio. A ver, repite la pregunta, please. Bueno, me gustaría empezar con lo que vendría siendo el tema de los podcasts, pero quisiera saber qué aplicación me puede servir para empezar. Ok. ¿Qué aplicación te refieres para editar, para grabar o para qué? Para editar y para grabar. Bueno, mira, te recomiendo Audacity. Audacity es una plataforma gratis. Es sumamente fácil. Creo que todos empezamos por esa. Y en YouTube puedes encontrar 1000 tutoriales de esa plataforma. Una vez que la domines al 100 y que todo esté súper padre, te recomiendo que te cambies a Audition. Audition ya es algo más pro, ya trae un poquito más de dificultad. Pero para empezar, Audacity va a ser tu mejor amiga. Ok. Muchas gracias. Diana, espero que me mandes tu podcast cuando lo empieces y búscame ahí en Instagram las veces que necesites y con gusto te puedo aportar lo que requieres. Muchas gracias, qué amable. ¿Quién más? Bien, Diana. Por ahí tenemos levantada la manita de Alfredo León. Si gustas, Alfredo, adelante. Alfredo. Ok, Miguel, yo tengo una pregunta para ti. Yo empecé mi podcast, tengo apenas 5 episodios, la verdad no he sido muy constante, lo empecé en enero. Okay. Como tú dices, ¿no? Con mi celular, básicamente fui a Walmart, compré un micrófono, el que me recomendaron mejor, le compré un adaptador para el iPhone y me encerré en un cuarto lleno de toallas y empecé a grabar, ¿no? Increíble, excelente, bro. Y fue con Anchor, es lo que me estabas diciendo. Okay. ¿Cómo puedo, migrar a Anchor? O sea, migrar de Anchor a Ok. Hay algo que se llama RFFS. No sé cómo se diga en inglés, pero ¿sí sabes de lo que te hablo? Sí. Bueno, ese link que tú tienes que genera tu podcast, lo agarras y le pones en otra hosting. Quiero emigrar un podcast. Y ahí mismo te da la opción de cómo emigrarlo. Realmente es muy fácil. Búscalo en YouTube de que cómo emigrar de Anchor a Libsyn o Anchor a Podbean o lo que sea. Y ahí básicamente puedes ver ahí te dice cómo hacerlo. Sí se puede. Mira, yo siempre paso lo que yo he vivido, ¿verdad? O sea, mucha gente me dice, pues a mí no me importa que se quede mi contenido. Yo lo veo porque yo soy un poquito egocéntrico. A mí me gusta pensar que mis cosas y mis proyectos van a ser súper chingones. Entonces yo pienso, qué hueva que el día de mañana haga algo muy cabrón y alguien más se lo quede. ¿Sabes cómo? Claro. Esa es mi recomendación. Pero la verdad, pues
te puede durar un rato, ¿ah? O sea, ahí en Anchor. Sí, es lo que cosa que te quería preguntar. La verdad, tengo una audiencia súper pequeña todavía. Estamos hablando todavía de, pues, mi generación de prepa, básicamente. Y así. Te voy a decir algo, Alfredo. No existe audiencia pequeña. Quiero que menciones esto. ¿Qué pasa si 5 personas te escuchan? ¿Sí? Pero esas 5 personas traen lana en su cartera y tú vendes Claro. seguros. ¿Verdad que no hay audiencia pequeña? No, pues si lo pones así, claro que no. Ah, bueno, entonces lo que tienes que hacer tú es tu audiencia, la que tengas, exponenciarla, saber qué les gusta. O sea, yo prefiero tener 10 personas que estén constantemente escuchando mis podcasts y que estén comentándome y que me estén recomendando a tener 1,000,000 y que neta se acuerden de mí cada vez que estén aburridos. ¿Me explico? Entonces, Sí. si ahorita tú tienes ese apalancamiento de tu comunidad, de tu raza de la prepa, aprovéchala, compadre, porque una vez que crezcas, cada quien se va por su lado y se olvidan de uno. Entonces, ahorita que tienes esa comunidad, aprovéchala al mayor, invita gente, invítalos, haz colaboraciones, crea contenido auténtico, no te voy a decir que crees lo que sea, ¿va? Pero Claro. todo eso te va a pagar bien con el tiempo. Te lo juro. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. No, hombre, y ahí también échamelo para compartirlo. Si alguien de aquí tiene un podcast, mándemelo y lo compartimos ahí en las redes. Sí, te lo voy a mandar por Insta. Ándale, va. ¿Quién Dale, más? Tenemos por ahí en fila Fernando Becerril, después Saide y seguimos con Aarón, ¿va? Échale, Fer. Onda, Pongan buenas sus tardes a cámaras, todos. ¿qué pues? Salúdenme. No se crean, como se sientan más a gusto, la neta. Oye, Miguel, fíjate que yo pensaba sobre todo que ibas a hablar sobre, por ejemplo, tendencias de lo que o de lo que está pasando, de lo que se está hablando, pero Ok. pues con lo que me dices, sí vuelvo a pensar que pues todo esto de los podcasts, de compartir contenido, pues es igual divertirse, ¿no? O sea, es hablar de lo que te gusta, o sea, de pasarla bien, de cotorrearla, pues, ¿no? Claro. Igual, o sea, también creo que es el consejo que a muchos de los que están aquí haciendo podcast, bueno, yo estoy pensando en empezar, pero a todos los que ya empezaron, igual pues diviértanse, ¿no? No es, o sea, como dices, mucho de esto es de constancia, pues Claro. no se va a hacer a lo mejor muy grande o muy famoso o rico o popular de la noche a la mañana, ¿no? Pero mi pregunta es más o menos técnica, del principio, el host es una forma o una herramienta en la que tú puedes subir tu contenido de un jalón a todas las plataformas o Así, o es la única forma de subir tu contenido a las plataformas. mira, definitivamente para estar en Spotify y en Apple Podcast necesitas un host a fuerzas. O sea, no existe manera de que tú te metas a Spotify y directamente en Spotify lo subas. Hay otras plataformas en donde sí se puede subirlo tú por tu parte, pero pues es una tontería. Estos hosts ya hacen eso. Entonces, todo se está haciendo para que se pueda hacer de esta manera. Entonces, tú requieres comprar un pedacito de ese hosting, o sea, pagar una renta, que es lo que pagamos todos, subes tu contenido aquí a esta nube y esta nube se encarga solita de enviar todo a todas las plataformas. Esto, no sé si sepan un poquito de programación, pero esto te beneficia en el SEO, Search Engine Optimization, que es lo que te hace aparecer en Google. Si tú googleas, yo creo en ti podcast, yo creo en ti con 3i podcast, te va a aparecer una hoja casi completa de mí, porque estoy en muchas plataformas. Pero si nada más estuviera en Spotify, me aparecería un apartado nada más. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, esto del host te ayuda también en la página de internet, te ayuda en muchas cosas. O sea, no solo en distribuir tu podcast en las plataformas. No sé si te contesté lo que querías escuchar. Oh, sí, muchas gracias. Sí, ¿Sí? o sea, te facilita no nada más distribuir el contenido, sino, o sea, casi hasta te hace la misma publicidad
Exacto. Así es. Y te ayuda. Y también dijiste algo muy cierto en el principio, Fer. Dijiste que esto es para divertirnos. Y la neta es que yo crecí en una casa en donde nos educaron con trabajo, ¿no? Y el principio fue castigado a jalar. Y con el tiempo uno se da cuenta que el jale no es castigo, sino que es una pasión y se la pasa chido uno. Hay días que no está chido y hay días que sí. Entonces, tú dijiste algo que me hizo clic ahorita. Hay que divertirse, hay que pasarla bien. ¿Y qué mejor que hacer negocio pasándola bien? O sea, a mí me encanta conectar con raza. A mí alrededor de 25 personas. En Instagram Live hubo otras y ahí ya podemos hacer algo, ¿no? De que, hey, ¿te acuerdas de mí? Soy este güey. Ah, órale, hay que ver. ¿Sí me explico? O sea, diviértanse y la neta es que las cosas se ponen solitas. Hace ratito, mi compadre que se pone a grabar en las toallas, híjole, güey. Hay gente que neta dice, es que no tengo lugar para grabar. Y yo también soy como él, ¿no? O sea, busco la manera de hacer las cosas. Entonces, Fer, busca una manera de pagar ese hosting, págalo. Yo lo pagué anualmente para no tener mes tras mes así como la urgencia de tener que pagar algo, pero la realidad es que la constancia es la clave de todo. O sea, si tú le fallas una semana, esa audiencia va a ir a otro lugar. ¿Sí me explico? Si tú ya tienes 5 personas escuchándote semana tras semana y les dejas de dar el contenido que les diste, es como quitar la droga a un adicto. O sea, ellos van a ir a otro lado a conseguir su droga. Y a mí me costó mucho, o sea, me costó mucho, perdí mucha audiencia, perdí muchas cosas porque hice famita, me eché a dormir y ahorita la estoy canalizando otra vez. Ahora sí estoy canalizando la audiencia que quiero. Pero, ya para acabar ahí tu respuesta, sí, necesitas un hosting. El que sigue. Tenemos Yo, a Zaire. Zaire. Bien, gracias. Sí. Órale, Fer. A ver, Hola, otra vez. Miguel. Hola, Ah, dame un ya. segundo, dame un segundo. ¿Dónde estás? Aquí estás. No. Creo que estoy al último. Aide. ¿Eres Aide? Sí. Ah, aquí Ajá, estás, sí, soy yo. Aide. ¿No quieres Y, activar tu cámara para saludarte? no, hombre, estoy en pijama. Ey, muy bien. ¿Qué onda, Oye, Aide? Hola, oye, yo te tengo dos preguntas. Mira, yo soy estudiante de comunicación y periodismo y dentro de la carrera hemos pues debatido mucho si en algún momento el podcast va a suplir a la radio convencional. Yo soy de la idea que creo que sí, puesto a que yo te puedo decir que ahorita dentro de mi rutina, yo en una hora me pongo a hacer ejercicio, en la mañana me pongo a hacer ejercicio y siempre estoy escuchando podcast. Te puedo decir que yo tengo a mis favoritos, que son unos chavos que no sé si los has escuchado, Roberto se y llaman, Jacobo. no, se llaman los de Nadie nos dijo, son tres chavos, La están verdad, súper buenos. la verdad no los Hablan. conozco, pero ok, platícame. Ajá, o sea, ellos hablan de un chorro de cosas, o sea, ellos hablan de temas, más que nada de lo que nadie nos dijo de ser adultos, ¿no? Yo tengo Claro. apenas 22 años y pues ellos tienen un idioma que a lo mejor, no sé, todos los que estamos aquí dentro de esta reunión usamos, ¿no? Y es lo que me gusta, que el podcast es un poco más libre y que la radio no, o sea, la radio, como tú ya lo habías dicho, te limita un buen desde el vocabulario, desde las canciones, desde todo, ¿no? Te limita. Yo sí creo que el podcast va a suplir en algún momento la radio, porque el podcast se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier parte, simplemente con, pues obviamente tener un medio como Spotify, ¿no? Entonces, no sé, tú qué pienses sobre esto y sobre el lenguaje que usan las personas. A mí, por ejemplo, estos chavos que te digo son dos chavos y una chava. Me gusta mucho el idioma bueno, más bien el lenguaje que usan, porque sí usan malas palabras, sí usan, te digo, el lenguaje de nosotros, de los de nuestra edad, pero yo siento que es un mensaje claro y directo, ¿no? Que es a lo que ellos quieren llegar y creo que hay personas
que le dan mucho rodeo a la forma de hablar, y creo que eso es lo que va haciéndolo un poco menos interesante. No sé tú cómo lo veas. Claro, o sea, dices algo súper importante y yo también, mira, te lo voy a decir así, yo tendría muchas más invitaciones si no dijera groserías, pero como la neta me Ajá. vale madre, es que el yo aprender a respetar mi autenticidad y el aprender a respetar en que yo nací en esta generación y mi generación acepta realmente mi forma de hablar y se genera más empatía, pasa lo que tú dices, que dices, güey, estoy a toda madre, estoy corriendo y siento que vengo cotorreando con dos compas, ¿sabes cómo? Exacto. Entonces, Ujú. esa empatía, dimensionenla, neta, dimensionenla y transfórmenla en el proyecto que ustedes quieran. A mí la gente me decía, güey, a veces, o sea, hay gente que viaja, ¿no? Y me dicen, güey, no tienes idea del vacío que me da, pues ir a trabajar a otra ciudad, güey, mi familia está en otro lado. Y entonces te escucho a ti y veo que no eres el típico de buenas tardes, estamos aquí presentes con Fernando Becerril, Saide. ¿Sí me explico? O sea, no, Sí. que yo soy a ver, güey, platícame, qué pedo, esto, el otro. Tengo esa parte, ¿no? Esa gente que sí admira pues la autenticidad y que no lo ven como falta de respeto, soberbia. Y también tengo la otra parte que te dice, oye, güey, es que no te puedo escuchar porque cada 5 minutos o cada minuto dices, güey, y pues ¿cómo es posible que estés hablando de emprendimiento y cómo es posible que vengas del TEC de Monterrey y estés hablando así? Y yo les digo, mira, agradezco un chorro lo que me estás diciendo, lo agradezco. Sí. Pero si estás escuchando un programa que dice yo creo en ti y es para buscar un cambio o algo en tu vida y un güey te está deteniendo, entonces creo que tenemos muy mal enfocado la manera de creer en nosotros y de querer cambiar, ¿sí? Para empezar. Y para terminar tu pregunta, el radio en este momento no va a suplir el podcast. Es una discusión que todos los podcasteros tenemos, pero te voy a decir por qué. Perdón, desgraciadamente, el radio está en todo el mundo. Bueno, no es desgraciadamente, más bien, desgraciadamente hay mucha pobreza y no todos tenemos el honor de tener un celular, smartphone con Wi-Fi o con datos, que va en tendencia a su vida y que va cada vez más, que cada vez más gente tiene un celular, smartphone, sí, 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 sí. Incluso, fíjate cómo es cultural en Estados Unidos y en Europa que hay, escucha esto, en Estados Unidos y en Europa y en Asia y en ese tipo de países donde hay servicios públicos no denigrantes como los que tenemos aquí, la gente lee más y escucha podcasts más y escuchan audiolibros más, ¿sí? Entonces, Sí. nosotros no tenemos esas ventajas de infraestructura en nuestro país. Por eso México va 10 años tarde. Vamos 10 años tarde a la tendencia. Quiero que dimensionemos eso también. 10 años tarde. Entonces, al momento que tú y yo decimos, vamos a discutir el tema del radio y el podcast. Punto para el podcast, los dije al principio, lo puedes escuchar cuando quieres, en el momento que quieras, lo puedes pausar, puedes venir en el carro, bajarte al Oxxo, comprar unos cigarros, regresarte y escuchar igual. En el radio se te va y se te fue y ya perdiste y no hay manera de volver a encontrarlo. Puntos para el podcast que para mí es la base de este webinar, documentación. Documentación. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Documentar es la clave del éxito de todo esto. No, ni siquiera es el contenido, ni siquiera es a quién estés invitando. Si tú documentas todo lo que haces en un momento de tu vida, alguien va a decir, cañón, esta chava tiene 10 años haciendo esto, ha de ser experta en el tema. Y te van a contratar a ti en vez de alguien más. Entonces, yo creo que el enfoque que tienen que dar ustedes no es si va a desaparecer o no, más bien canalicen dónde está la atención. ¿Dónde está la atención de la gente que está haciendo ejercicio ahorita? En los podcasts. ¿Dónde está la atención de la gente que va en el trayecto a sus carros? No están en el radio, no están en Facebook porque van manejando, pero sí pueden estar escuchando un podcast. ¿Sí? Aquí la clave es dónde está la atención de la gente a la que le quiero llegar. Si quiero hablar de cómics, muy probablemente estén en Twitch. Hay que meternos a Twitch, hacer video podcast en Twitch y canalizarlos a Spotify.
si quiero hablar de influencers, ¿dónde están los influencers? Dime. En Instagram. En Instagram. Hay que ir a Ujú. Instagram, subir contenido de Instagram para traerme los Spotify y así sucesivamente. Entonces, gracias por la pregunta. Ojalá te pueda ayudar. Si se les atora algo, encantado de hacerlo. Y un gustazo, Saide. Muchísimas gracias. Salúdame a tus amigos. Mándame si quieres ahí el link del... O comparte el podcast. Compartan los podcasts y luego yo les doy share en Instagram. Sí, claro. O sea, ellos no son mis amigos tal cual. O sea, ellos tres son amigos, pero creo que ellos están en Ciudad de México. Ah, ok. Increíble, Sí. increíble. No importa, ahí de todos modos los compartimos y les pones un mensajito igual y uno nunca sabe, ¿va? Ok, súper bien. Muchas gracias. Ándale, Saide, nos vemos. Bien. Por ahí tenemos a Aarón Castro con una pregunta. Adelante, Aarón. Echa, Así Aaron. es. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, Aaron. Échale, hermano. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues bueno, para la parte de, pues, una pregunta específica, ¿no? De, por ejemplo, cuando vas a iniciar un podcast, ¿qué recomiendas en cuanto a la periodicidad? O sea, ¿qué tan seguido o lo recomiendas como, o sea, como se nos acomode en cuanto a tiempo? Porque esto va relacionado a un emprendimiento que estamos desarrollando. Entonces, como está conectado a la parte ecológica y sustentable, pues Ok. bueno, vemos muy factible el comenzar también un podcast. Y la otra pregunta sería también, ¿qué es preferible, ¿no? O si puede el podcast sustituir el blog o son completamente separados y los dos son necesarios. Ok. Haces una pregunta sumamente interesante que yo hace tiempo me hacía también, que si, o sea, ya ves que la voz es el futuro, entonces me debería enfocar en hacer un blog o no hacerlo, bla, bla, bla. Primero te voy a contestar esa pregunta. En base a eso yo me puse a investigar, ¿no? Y dije, bueno, ¿de qué manera puedo, acuérdense siempre de la atención, siempre, siempre piensen en cómo voy a levantar más focos rojos o cómo voy a levantar más la atención. Dije, bueno, si hago un blog, obviamente el CEO me va a ayudar por todas las palabras clave. Imagínate que tu podcast se llama Podcast Verde. Imagínate que en tu blog tienes escrito 1500 veces Podcast Verde. Al momento que le pongas en Google Podcast Verde, adivina qué va a pasar. Tu Se va a blog salir. se va a Sí. salir y va a aparecer. Con la voz todavía no llegamos a ese punto, que es el futuro, acuérdense. Tenemos 3 cajas en nuestra vida, pasado, presente y futuro. Siempre hay que estar en el presente viendo al futuro, ¿sí? Entonces, por hoy, mi caja del futuro me está indicando que el podcast es el futuro, el blog es el presente. Entonces, por hoy te recomendaría que empezaras tu blog. Eso te va a ayudar a canalizar por otros lados, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etcétera. Vas a empezar a aparecer ahí en el CEO de Google, pero a la vez también vas a hacer un podcast. Un podcast hablando casi, si quieres, lo mismo que escribiste en tu blog. O sea, puedes escribirlo en el blog y luego literalmente leerlo y decir, en este podcast voy a platicar de este artículo. ¡Pum! Entonces matas 2 pájaros de un tiro y en el futuro, Okay. que cuando vengas en tu carro y le digas, hey Alexa, quiero escuchar noticias ecológicas, ¡pum! Podcast Verde. Y te va a empezar a pasar todo lo que dice tu blog, ¿no? Esa es la teoría de muchos expertos en el tema. No creas que yo me la estoy sacando de la manga ni que me fume un porro. Esa es la teoría que han sacado. Esa es a lo que le están tirando todos. No sé si me preguntaste algo más. ¿Qué me preguntaste? La parte de la periodicidad para cuando empiezas un Muy podcast. bien. Esta también es muy importante. Yo te voy a decir cómo crecí. Es más, y para que escuchen todos, que está bien chida la manera en la que a mí me salió. Hice un grupo de 40 personas, amigotototes, primos, amigos de los primos. ¿Te das cuenta que a mis amigos les dije, inviten, o sea, yo invité a mis amigos, y a esos güeyes les dije, inviten a sus primos, y a mis primos les dije, inviten a sus amigos, y así. Entonces hicieron 40 personas. ¿Qué pasó con estas 40 personas? Les escribí un mensaje que decía,
¿qué ha habido, raza? Si estás en este grupo es porque te considero parte cercana a mí. Probablemente no somos los mejores amigos, pero necesito un paro y pues en algún punto te lo voy a pagar. El día de mañana lanzo mi podcast y necesito que a tal hora todos manden de que esta historia. Literal, ¿eh? Por favor, compartan esto y esto. ¡Pum! Se hizo el boom. Al día siguiente había 40 personas compartiendo eso. Obviamente, pues multiplica 40 por 100 mínimo de followers que tiene cada uno. Tuve alrededor de, no es broma, 2,000 shares en Spotify. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, yo tengo que ya empezar a darle algo a esa gente. Entonces, yo tenía como meta de que, pues cada mes subo un podcast. ¿Y sabes en qué se convirtió? En subir 2 a la semana. Uno el lunes y uno el jueves. Híjole, Miguel, es demasiado. Sí, es demasiado. A veces grababa a las 7 de la mañana, a veces grababa a las 11 de la noche, a veces grababa los domingos, los jueves. A veces me peleaba con mi novia y con mis amigos por no salir. Pero fue la única manera en la que yo pude darle el brinco así dimensional a comparación de la gente que ya puede subir un episodio por semana. Si tú te fijas, los podcasters, como Se Regalan Dudas, El Frasco y todos los demás que ya conocemos, Alex, podcast de Alex Fernández, ellos suben ya uno a la semana porque no necesitan estarle chingando como nosotros. Entonces, yo te recomiendo que si quieres impactar realmente y estás comprometido con este proyecto, rífatela, aviéntate 2. Te voy a dar otra recomendación. No grabes 2 y los lances. Graba un mes completo. O sea, graba 2, 4, 6, graba 8, que es un respaldo de un mes, y luego ya con calma vas grabando los otros. O sea, cuando tengas 8, los lanzas. Empiezas a lanzar uno el lunes y luego el otro jueves. Pero tú ya vas a traer una programación de tus podcasts y eso va a hacer que traigas un mes de colchón con tus otros podcasts y ya no tengas que estar en friega viendo qué haces y cómo lo subes y cómo lo editas. Eso fue lo que me sirvió a mí. Me di cuenta que eso servía porque obviamente lo dejé de hacer. Empecé a subir uno cada 15 días, uno cada un día y cada una semana. Y literalmente dejé de subir en meses, de que en un mes no subí nada. Pero en otro mes subí todos los días. O sea, yo haciendo pruebas y creo que la única que me funcionó fue uno el lunes, uno el jueves. Esos fueron los días que yo escogí. Ahora, te voy a dar otra recomendación, aunque no me la hayan pedido. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que el segmento, o sea, por ejemplo, yo hablaba de business y me di cuenta que la gente que me escuchaba a mí también escuchaba a un güey más grande que se llama Dementes, de Diego Barrazas, y también habla del business. Y yo decía, qué tonto, güey. ¿Por qué si él lanza los lunes, yo también lanzo los lunes? ¿Por qué no mejor lanzo los martes? Ese güey va a lanzar los lunes, yo lanzo los martes, y en vez de que me caigan 20 personas, pues me van a caer 100. Porque probablemente la gente escuche un podcast al día, güey. O medio podcast al día, que es lo que hacen desde su casa al jale y del jale a su casa. 30 minutos. Sí, entonces esa es otra recomendación que les puede servir. No sé si te respondí todo. Sí, perfecto, muy bien. De hecho, Excelente. ya había escuchado algo parecido ahí con otros podcasts que también escucho y sigo. Y pues bueno, sí, perfecto. Órale, excelente, qué bien. Muchas gracias. Órale, nos vemos. Ahí mándame el podcast o mándame lo que quieras para compartirlo en las redes. Claro que sí, vale. Muchas Órale. gracias. ¿Quién más? ¿Tenemos a alguien más que se anime a hacer la pregunta? Está el chat, por si no se animan a hablar en público, y si no, anímense, que es el momento. Ya están dormidos. ¿Tenemos a alguien más? Yo tengo una pregunta. Échala. Por ejemplo, yo soy asociado de una asociación civil sin fines de lucro. Se llama Centro Tanatológico y traslado en ambulancia con calidad humana. Por ejemplo, estos temas de tanatología pues se refieren a las emociones. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que me inviten a ciertos eventos de podcast para que platiquemos de esos temas? Bueno, claro. No yo, sino la tanatóloga. Claro. Luis, me da mucho gusto que hayas levantado la mano, que te hayas aparecido. Hay mucha gente que me hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago para que me inviten?
o para que yo invite a la gente que yo conozco? Bueno, lo principal es identificar los tipos de podcast, ¿no? O sea, hay que darte un scouting, como le digo yo, explorar ahí en Spotify, en Google o en Apple o en la plataforma que más quieras, ponerle tal cual la palabra que me acaba de decir, tanatología, así, ponerle tanatología podcast o podcast con sentido humano o lo que sea. Empezar a leerlos, empezar a escucharlos, cómo funcionan, cómo son. Lo óptimo, Luis, es crearlo. La verdad es que no es más que darse el tiempo, un día, una tarde, para entender muy bien todo el sistema, para entender qué hay que hacer, cómo hacerlo. Si de verdad no, o sea, si de verdad toda la plática a lo mejor se te hizo muy complicada por las palabras con las que hablo, es importante, pues igual, ¿no? YouTube es el mejor amigo de todos nosotros, de todos. En YouTube vas a encontrar chavos hablando de podcast, señores hablando de podcast, señoritas, de todo. Entonces, lo óptimo es que si quieres que alguien te invite, a lo mejor puedes aportar de esta manera. Primero, identificar los podcasts, ¿no? Ok, ya vi uno que dice tanatología en México. Entonces, si tienes redes sociales, las mejores redes sociales. Te metes a sus redes sociales. Si tienen muchos followers, es más difícil porque pues existe ahí, es más difícil de que te vean. Pero a lo mejor tiene 300 followers o 1000 o 2000. Dices, bueno, pues hay oportunidad y le mandas un mensaje. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfredo. Yo me dedico a esto. Estuve escuchando tu podcast, me llama mucho la atención. Me encantaría poder aportar de la siguiente manera. El área en la que yo me especializo es esta. Vi que en tus episodios mencionas este tipo de casos. Yo tengo varios pacientes así y me he dado cuenta de esto y esto. Entonces, ellos van a decir, mira, qué chingón. O sea, Luis vino conmigo, me va a aportar contenido y lo único que yo voy a tener que hacer es entrevistarlo. Tú ganas porque a ti te conocen, ellos ganan porque generan contenido, entonces todos ganamos. La audiencia gana porque está escuchando a alguien especializado en eso. Entonces, tienes que aprender un poquito a venderte y tienes que a lo mejor pues entrarle a esto de las tecnologías. Y te voy a decir algo, Luis, eso te va a poner adelante de tus amigos que estudiaron 15,000 años antes y que son súper conocidos en la ciudad, porque la atención ahorita está en las redes. Entonces, esto es la diferencia que tú necesitas. No sé si te ayudé, te aporté lo que requerías. Sí, muchas gracias. Ahí estamos en Instagram, Luis, lo que requieras, con toda confianza, échame un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Órale. ¿Quién más, racita? Yo había visto que Israel tenía la mano levantada, pero no sé si ya se echó para atrás o le contestaste las dudas. Citlali, Diana, José Armando, Enrique, ¿ya se durmieron o qué rollo? Sí, se me hace que sí. ¿Por qué los obligas a venir, Angie? Bueno, sí. Hola, 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 hola. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿quién? Yo, Enrique. Enrique, achis, no me sale. A ver, dame un segundo, Enrique. Dame un segundo. Ah, ya, ahora sí. ¿Qué onda, Enrique? Sí, una pregunta. Nada más, ¿cómo puedes, grabando los podcasts, alguna vez te has sentido como que te faltan las palabras correctas para decirla? Es decir, perder el miedo en expresarte. Ok, sí, todo el tiempo. Imagínate que yo siempre fui un desmadre en la escuela. Burro. Tengo faltas de ortografía. No sé si vieron la presentación, la hice yo. Muy probablemente tiene faltas de ortografía. Siempre fui, pues, no fui, digamos, el alumno esencial, ¿verdad? Entonces, imagínate que así como Luis Alfredo ahorita, me ha tocado hablar con personas estudiadísimas. Me ha tocado hablar con personas y empresarios súper serios. Y luego yo hablando de qué onda, güey, esto y lo otro. Pero te voy a decir algo. Sé tú. Hay maneras de hablar, estoy de acuerdo. Siempre hay que tener un respeto, siempre hay que ser inteligente y sobrellevar la plática. Pero también te voy a decir algo. Cuando planeas las cosas mucho, se ve el podcast bien planeado. Más bien, yo le llamaría estructurarlo. Yo aprendí a estructurar mis podcasts. ¿Cómo? A ver, ¿quién soy?
¿Qué van a escuchar en este episodio? ¿Quién me acompaña? ¿Qué van a aprender de este episodio? Y puntos a desarrollar. Pero si escribo, ¿qué tal? Soy Miguel de la Torre. En este episodio van a escuchar a Angie Caudillo hablar de ciberseguridad. Pues imagínate, o sea, qué hueva, güey. Entonces, yo te recomiendo que estructures lo que quieres compartir. Siempre ponte en los pies y en el carro de la otra persona que está allá afuera. A ver, ¿qué van a escuchar de este podcast? Ok, pues vamos a hablar de este tema, de este tema, de este tema. Ok, si yo estuviera del otro lado, ¿qué preguntaría? Entonces, esas cosas y hacer ese ejercicio reflectivo de qué pensaría la otra persona te va a ayudar a ti a decir, híjole, güey, necesito relajarme más, necesito no ser tan duro. O sea, acuérdate que estás en tu canal, o sea, acuérdate que es tu contenido. Entiendo lo que sientes, ese miedito de decir, ay, güey, pues es que yo no me atrevo a decir tantas malas palabras como tú, o yo no me atrevo a esto. Quítate el miedo. Te recomiendo que no te enfoques tanto en lo que vas a decir. Está imposible. Digo, a mí también se me olvidan las palabras, como ahorita. No sé si cuando dije Twitch, ya ni me acordaba si era así o no. Es tener la humildad de aceptar lo que somos. Ahora, también no te pongas a hablar de temas que no dominas. Ponte a hablar de temas que domines. Eso te va a dar a ti la seguridad de hablar y de decir lo que quieras. Si no dominas el tema, no pasa nada. Como les platiqué del podcast de la Chita Ludueña, invita a alguien que sí sepa y tú nada más aprende a pelotear ahí el balón. ¿Me explico? Entonces, para cerrar tu pregunta, no existe una solución. Yo hasta la fecha me sigo poniendo nervioso. Son unos nervios que la neta ya disfruto, antes no. Ahorita sí los disfruto de que ahí viene el invitado y que todo esté chido y que no la vaya a regar. Pero se disfruta, güey. Entonces, no te preocupes tanto por las palabras ni tampoco por lucir muy conocedor. No, sé tú y habla como tú hablas y alguien lo va a valorar. De acuerdo, muchas gracias. Órale, qué bueno que preguntaste, Enrique. Gracias. ¿Alguien más? Acuérdense que hoy es gratis. El día de mañana los voy a meter a mi Patreon. Aprovechen. Hola. Hola, Yo Fer. tengo una pregunta. ¿Eres Fer? ¿O José quién? Hermano. No, soy José. Ah, es que me está apareciendo aquí Fer. Ok, ¿qué onda, José? Bueno, mi pregunta son dos partes. La primera es, ¿recomiendas alguna duración en específico para el podcast o depende? ¿Qué dirías de eso? Y luego la segunda parte, a lo mejor va parte de lo que ya dijiste en la pregunta anterior, pero me quedó un poco la duda de si, digamos que domino un tema, puedo grabarlo y hablarlo, digamos, no a la y se va, pero así como va cayendo espontáneamente, o tienes tú algo ya escrito. Ok, bueno, respondiéndote la primera, porque luego se me olvida. Creo que... dame un segundo. ¿Me escuchan bien? Es que me está pareciendo que no tengo internet. ¿Sí me escucho, Angie? ¿Sí te escuchas bien? Ok. Bueno, dijiste algo muy importante. La duración del podcast. Yo, la neta, considero que es importante saber a quién va dirigido por primera vez el podcast. Te voy a platicar una historia. En la ciudad donde yo vivo, como les platiqué, no existe el metro, no tenemos así como un servicio público en el cual la gente utilice mucho. La verdad es que aquí hay bastantes autos, hay mucho auto. Está en el carro alrededor de 15 a 20 minutos. El traslado más largo es hora. Entonces, yo al principio hacía podcast de 45 a 60 minutos y las primeras personas que me dieron la oportunidad de escucharme era gente que iba de aquí a su trabajo y de su trabajo a su casa. Entonces, yo desperdicié a lo mejor esa oportunidad de crear episodios de 20 minutos.
porque no es lo mismo que Spotify registre un podcast de 45 o 60 minutos terminado o a la mitad, perdón, porque se quedaban básicamente a la mitad, a que registre un podcast de 25 minutos terminado. ¿Me explico? No sé si esa diferencia la supe expresar. Entonces, yo te recomiendo que analices, a ver, ¿quién escucha mi podcast en este momento? ¿Qué gente es la que está escuchándome? ¿Y a quién le quiero lanzar este contenido? Bueno, la gente trae auto, trabajan, son estudiantes, hacen ejercicio. ¿Qué hacen? Hay que meternos en la cabeza de ellos y decir, bueno, lo óptimo sería que duraran 20 minutos. Eso es lo óptimo. Pero la verdad es que yo quiero que mi contenido dure 40 minutos. Entonces, la gente, si le gusta tu contenido, lo va a escuchar, no importa la hora o sea, no importa lo que dure, la gente lo va a escuchar. O al menos van a escuchar un 80%, y es bueno. Te recomiendo que si hagas un scouting de eso, porque no hay tiempo. Si te pones a pensar, me imagino que has visto películas de 2 horas y películas de 1 hora. Entonces, depende de qué mood andes, depende de qué. Lo que yo sí siempre les aconsejo es lo siguiente. Recordemos que como humanos cada vez más queremos lo inmediato. O sea, ya queremos lo inmediato, rapidito. Queremos información, queremos ya adelantarle al video de YouTube para ver cómo se hace. Queremos adelantar todo para ya aprender. Entonces, creo que podcast ni muy, muy, ni tan, 30 minutos creo que es muy buen, o sea, muy, muy buen tiempo. Esa era la primera pregunta. La otra pregunta era, lo de tener algo escrito. Y la otra es, estructúralo. ¿Es válido tener algo escrito? A mí en lo personal no me gusta. Yo me pongo más nervioso de estar leyendo. Me da pena que la gente piense que esté como que planeado. A mí me gusta más natural, que sepan que viene de mí. Me gusta tener como como esta diapositiva en donde me voy guiando, me voy estructurando. A mí me sirve así. Hay gente que le sirve leer y pues qué bien. Entonces, más bien tú vete acomodando como a ti te vaya sirviendo. No sé si te contesté las dudas. Sí, claro. Muchas gracias. Excelente. ¿De dónde eres, hermano? De Monterrey también. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Chicos. Gracias. Órale. Ya para cerrar la ronda de preguntas y respuestas, ¿quién tenemos por ahí con la mano levantada? No sé. Ilona, Flor, Diana, Citlali, Antonio, Saide, Eduardo, Israel, Fernando, José, Enríquez. Yo. ¿Quién? Israel, sí, Israel te veo con la mano levantada. Adelante, Israel. Sí, oye, una preguntota. Sí. Y, no sé si hay algún tipo de técnica, truco o algo que tú ocupes para poder, no sé, pues agarrar un poquito más de confianza al poder hablar, al poder expresarte o algo así. Ok. Y tengo otra, pero ahorita te digo. Ok, sí, déjate contesto esa porque luego se me van las cabras. Israel, creo que la confianza se va ganando en el día al día. No te voy a mentir. A mí me temblaba la voz. Yo fumo, o sea, pues sí fumo. Entonces, imagínate, en cada episodio me aventaba casi media cajetilla de lo nervioso que estaba. Y obviamente eso pues no está bien para mi salud, ¿no? Entonces, hay que canalizar los nervios, la ansiedad, hay que canalizarlos, dimensionar que es nuestro proyecto. Nosotros somos los dueños de lo que decimos. Yo me imaginaba, ¿cómo es posible que estoy nervioso de ser quien soy? Y me traicionaba mucho el que van a pensar los demás. Y de una vez se los digo a los pocos que quedamos aquí, tu familia no va a ser la primera en apoyarte, ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio, ni tus amigos. Ellos van a ser los últimos. Hasta que te vaya increíblemente bien, ellos van a decir, ay, no, sí, no, eres un chingón, siempre tuviste la razón. Pero mientras te van a decir que eso es para chavos, que enfócate en otras cosas, porque ellos tienen miedo, porque no conocen todo lo que les acabo de platicar a ustedes, las tendencias, el futuro. Ellos no tienen nada de idea de esto y no van a valorar todo esto. Pero cuando tú crees en un proyecto y tú crees en lo que estás diciendo y tú crees en lo tuyo,
que te digan lo que te digan, tú todos los días, sé constante, consume contenido chingón para que, o sea, chingón me refiero a contenido que te nutra, ¿verdad? O sea, que te mantenga tranquilo, que te haga sentir bien, que te ayude a mejorar. Yo, la verdad, en YouTube, cómo crear podcast, cómo escribir podcast, me aventé infinidad de documentos, pero nada de eso me hizo mejor. Creo yo que el día al día, entre tu próximo podcast va a ser mejor que el pasado. Tu próximo podcast va a ser mejor que el pasado. Al principio yo interrumpía, o sea, el invitado estaba hablando y lo interrumpía, el audio me quedaba muy mal, a veces se me salían palabras antisonantes de más que no debería usar, y muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay acuérdense de esto, todos los influencers, todos los creadores de contenido, todos los empresarios, cualquier persona en la que piensen, ustedes mismos, acuérdense, siempre empezaron desde cero. Siempre empezaron con un amigo, con 2 amigos, con 5 pesos. Entonces, la única técnica que tengo, creo yo, es amor propio, aceptación, perspectiva, ser nosotros mismos, respetarnos, o sea, respetar nuestro contenido y respetarnos a nosotros. Creo que te puede ayudar bastante el estructurar. Cuando tú estructuras las cosas, tienes de dónde agarrarte y que no te agarren en curva. Cuando tienes experiencia, como ahorita que me están preguntando lo que caiga, pues yo no vengo preparado, ¿verdad? Es la experiencia la que me está ayudando a contestar estas preguntas. Es lo mismo. Tú, dale, y en un punto, yo te lo aseguro, que vas a voltear al pasado y vas a decir, ay, güey, me acuerdo cuando me daba miedo hablar. Y en este momento ya estoy aconsejando a alguien. Entonces, ojalá te haya servido lo que te acabo de externar, y de igual manera, ya saben, Miguel Melate en Instagram, en lo que pueda ayudarles. La verdad no soy mucho de subir lives y cosas así, ya lo voy a empezar a hacer, pero la verdad recibo muchos mensajes y me da mucho gusto que la raza se pueda comunicar conmigo. Ok, muchas gracias, te agradezco demasiado. Y la otra, bueno, no sé si se puede. Sí, claro, las que quieras. Bueno, yo no tengo pues ningún dispositivo extra para poder grabar y cosas así. Claro. ¿Alguna recomendación que tú me des o que hayas experimentado pues de perdida con el celular para poder pues empezar o hacerlo? Claro. Israel, ¿de qué quieres hablar? Pues mira, a mí me encantan muchas cosas, pero pues lo Tienes que a mí voz me de fascina... locutor. De verdad, gracias. de verdad. Oh, en verdad, gracias. La verdad, no, nadie me lo había dicho. Pero sí me encanta, pues mira, ahorita de hecho estoy en Oaxaca, y pues estoy en una zona donde pues casi no hay nadie y la agricultura me llama muchísimo la atención, pues la pesca, la ganadería y cosas así. Increíble, claro. Te tengo una buena noticia. Conozco una persona que hace podcast de agricultura. Él te habla mucho de de los, ¿cómo les llaman? A los venenos, para la agricultura. Se me olvidó cómo se les llaman a ese tipo de actividades. Pesticidas, fertilizantes. Ándale, sí, los fertilizantes, insecticidas, todo esto. Entonces, él ha de tener, yo creo que unos 40, 45, más o menos ha de tener. No sé qué edad tenga, lo conocí literalmente en esta expo que te comento. Se acercó a mí y me dijo, oye, es que me gustó este tío, bla, bla, y platicamos y le dije, empieza. Él le pagó a alguien para que lo hiciera. En este caso, no todos contamos con alguien para pagarle y tampoco contamos con el dinero. Yo la verdad me tardé mucho en conseguir mi equipo. Lo que te recomiendo es lo siguiente. En tu Apple Store, si tienes iPhone, o en tu Play Store, si tienes Android, búscale Micro Recorder. Micro de micrófono, recorder de grabadora. Y básicamente baja uno que sea gratis, grabas y luego ya lo pasas a este tipo de hostings. La aplicación de Anchor, así se llama, Anchor. Se pronuncia Anchor. Esta aplicación tiene su propia aplicación en donde puedes grabar y subir directamente. Por eso es tan famosa. Entonces,
si quieres empezar, siempre hay maneras. Ahora, conozco gente, se los juro, que ha grabado desde WhatsApp. Se hablan a ellos, se agregan al celular, por ejemplo, Miguel de la Torre, y luego voy a WhatsApp y me busco, ¿no? Miguel de la Torre. Entonces, ahí en esa conversación empiezo a grabar mis podcasts. Claro que estamos hablando de algo sin edición, sin a lo mejor un intro, sin nada. Pero creo que para empezar, Israel, o para mínimo guardar lo que quieras decir en el momento, es muy valioso. Ya tendrás oportunidad de llegar con alguien que sepa ayudarte a editar y a desarrollar todo lo que tengas. Ese es lo elemental, empezar. Y te voy a decir lo mismo que le dije a otra persona, a Luis Alfredo. Le dije, necesitan entender la parte de que estamos aquí todos y el momento que estamos utilizando la tecnología, no importa tus calificaciones, no importa tu educación, tu apellido. La tecnología siempre, siempre te va a llevar un paso adelante que los demás. Entonces, si tú estás en ese negocio, que yo conozco aquí en Torreón, en la Laguna, existe mucho agricultor, híjole, aquí hay muchas vacas, de todo. Y siempre les digo, aquí nos van a empezar su podcast y esto. No, hombre, es que yo me dedico a otras cosas, las vacas y esto y el otro. Y piensan que no va a llegar alguien. Y ya llegó. O sea, yo ya conozco varios que ya empezaron a cómo cultivar un ganado, cómo darle la mejor proteína, cómo esto y el otro. Esa es la gente que da el brinco. Y por lo general es gente que no tiene la lana para invertir tanto, pero si tú vendes un servicio de fertilizantes, no sé cuál sea tu trabajo en sí, empieza a hablar de lo que tú vendes. Oigan, pues tengo este fertilizante. ¡Pum! Te avientas 15 minutos hablando de que este fertilizante. Te puedo asegurar a que alguien lo va a escuchar. Alguien que tiene vacas, que no sabe ni qué rollo, o alguien que esté estudiando para las vacas va a decir, anda, ya me aventé este episodio de este güey. Y trae el conocimiento y en algún punto te van a contactar. Esa es la primera pregunta. La segunda no la has hecho. ¿O sí la hizo? Sí, ya la hice. Perdón. Sí, más bien esta es la segunda pregunta. Sí. Ya ven que se me van las cabras que ya. Pues bueno. Pues ahí disculpe, Israel. Ojalá te haya. Te agradezco mucho, la verdad. No la aflojes, de verdad. No sé cuántos años tengas. Me gusta. Pues mira, tengo 29. Ok. Pero emigré de la ciudad, pues aquí a Oaxaca hace un año. Ok. Por cuestiones de seguridad y cosas así. Claro. Pero pues me ha llamado siempre la atención, pues todo ese tipo de cosas. Claro. Pues que ya no te Y, llame, ya tienes todo para hacerlo. Ok, sí, tienes toda la razón. Ya tienes la información, ya tienes el contacto, que si no sabes qué onda, ahí me tienes en Instagram, igual a todos los demás. O sea, ya no necesita nada. No. Si no tenían la palmada de la persona que esperaban, aquí tienen mi palmadita. A todos. Ok. Entonces, No, sí, con eso es más que suficiente. Te agradezco mucho. y ojalá nos veamos pronto ahí en Spotify. Ojalá a todos. Espero pronto. Si llego a tenerlo, que lo voy a hacer, te lo mandaré a ti primero. Esa es la actitud. Claro que sí, con gusto. Órale, pues te agradezco mucho. Órale, nos vemos y cuídense mucho ahí en Oaxaca. Muchas gracias. ¿Qué onda, Angie? Pues muchísimas Adiós. gracias a todos por haber asistido a este encuentro tan interesante. Nos hemos enganchado padrísimo con el tema. Creo que todavía quedan a lo mejor algunas dudas por ahí, pero me atrevo tanto a poner en su disposición nuestras redes sociales como Instituto de Emprendimiento del Campus Laguna, como Miguel, que ya se puso ya sus órdenes con su Instagram. Por ahí les puse en el chat el del dato. Entonces, pues por ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miguel, por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus tips, tu aventura a través de la historia del podcast. Y creo que nos vamos muy motivados. Gracias a todos por este rato que compartimos y síganos más en más Series Tools.
Muchísimas gracias a todos los que se quedaron. De verdad les agradezco su tiempo. Para mí es súper importante, Angie, la invitación a ti y a toda la comunidad. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Y más que el reconocimiento y la palmada y todo lo que me quieran decir, el tiempo. El tiempo que se tomaron el día de hoy de escucharme, para mí es súper importante. Y ojalá que el valor que les haya dado haya sido más que lo que invirtieron de tiempo. Entonces, aquí nos vemos en otra ocasión, espero, o nos vemos ahí en Spotify, en Instagram, en donde quiera.